Digital Girona. Primer de tot, donar les gràcies a l'hotel Holiday Inn, que ens ha cedit aquest espai, a tots els col·laboradors que fan possible aquest event i als ponents, i òbviament a tots vosaltres per assistir. Primer de tot, volem dir-vos que creem aquesta associació perquè creiem que fa falta a Girona, creiem que ens faltava un recolzament per poder atendre de la nostra professió i que més hi volem acaparar molts professionals. Tots els professionals dedicats al món d'internet. És per això que la primera xerrada la fem sobre SEO. La fem sobre SEO perquè pensem que s'hi pot sentir a gust tant una persona que tingui una botiga online, un programador, un dissenyador, algú que es dediqui al hosting, realment interessa tots els camps i creiem oportú fer aquesta xerrada. I sobretot el que també volem destacar és que aquesta serà la tonalitat que volem seguir a Digital Girona. Volem seguir que tothom pugui tenir un curs, taller, no només de caràcter molt tècnic, sinó d'altres àmbits. Per exemple, en un sopar que vam fer va sortir la possibilitat de fer una xerrada per aprendre a parlar en públic, que a mi m'hagués anat bé. Doncs volem fer aquest tipus de xerrades. I llavors, sobretot ha de dir que serà 2.0 totalment, molts esteu ja al grup, per no dir tots, el grup que tenim al Facebook és la part més activa de l'associació. Els que som els organitzadors, que som uns 10-15 que ens hem anat trobant, no ens coneixíem fa 6 mesos, o sigui, la gran majoria ens hem anat coneguent i ens hem anat trobant a través de les xarxes socials. Tots som d'un àmbit, que és el d'internet, un desenvolupar, l'altre és dissenyador, diversos programadors, i això és el que ens uneix. Llavors, per realitzar tot aquest tipus de xerrades, totes seran gratuïtes, tots els esdeveniments, i l'únic que sí que necessitem és una quota de socis per intentar tenir millores instal·lacions, tenir wifi de qualitat, etc. I la quota serà d'uns 40 euros anuals. I res més, gràcies a tots per assistir i us deixo amb els cracs del SEO. Bona nit a tots, jo soc el Jorge, Coque BCN al Twitter, en 2Ks. Aquest és el Kiko, que va copiar el nom, vas començar en K i Kiko. Aleshores, parlarem en castellà perquè el Kiko és d'origen de Zaragoza i nosotros... Podeu parlar com vulgueu. A mi m'és igual, nosaltres... No, però jo a Barcelona fa molt de temps i tal, la farem en castellà perquè, bueno, ens desenvolupem una mica millor, però bueno, és igual, tant se val, aquí parlarem de tot una mica. Bueno, gràcies a les jornades digitals, jo crec que heu fet una bona feina perquè, bueno, sempre a Girona hi ha hagut molta moguda de temes d'associacions digitals o de màrqueting o d'emprenedors i tal. Al ser una ciutat més petita teniu un avantatge de poder fer coses. A Barcelona moltes vegades sembla que sigui més gran i que siguin més fàcils les coses i costa molt moure la gent, de veritat, o sigui, i ja està bé. Jo sempre us dic que us felicito perquè és una cosa que crec que anirà molt bé i sempre fa falta. Bueno, gràcies per convidar-nos a nosaltres. Parlarem de SEO perquè, bueno, és el que diem, el SEO està a les nostres vides cada dia i farem una xerrada una mica, combinant una mica tant el Kiko com jo. Jo a vegades sembla que xerro una mica bastant ràpid, però intentaré parlar una mica més a poc a poc. Presenta-te. Bueno, perdó. La meva empresa es diu Adrenalina Punés. Publicitat. Aspirina estava cogido, entonces. Aspirina estava... no. Bueno, era un dels dominis que tenia una empresa abans que es deia Polygroup, la vam canviar i vam fer una fusió aquest juny i es diu Adrenalina. Bueno, vam agafar aquest nom perquè era un nom que ens agradava molt i el tema d'Adrenalina era com donar-li un xute així fora a totes les empreses que anaven malament a temes de màrqueting online i per això vam agafar. Ens agraden molt els esports d'aventura i ens anava molt bé. Aquesta era la idea inicial, fer un tema sobre esports d'aventura i tal. Però al final, mira, hem desenvolupat la nova empresa. Y bueno, Kiko. Bueno, yo me llamo Kiko, me llaman Kiko, mi nombre es Miguel Pascual, trabajo en Interdigital desde el 97. Bueno, es una agencia de desarrollo web en su momento, en el 97 hacías hosting, no hacías todo, no hacías nada, y hemos ido evolucionando, pues ahora seguimos haciendo mucho desarrollo, tenemos hosting, servidores propios y hacemos marketing online. Y bueno, pues todo en el mundo del SEO nos viene un poco encima según pues vas avanzando, oye, que el SEO para arriba, que el SEO para abajo, te vas metiendo. Yo me resistía a llamarme consultor SEO porque para mí el SEO puro es una cosa que no hago, sino intento integrar el SEO dentro de la estrategia de marketing online, que realmente es lo que intentamos hacer todos los que estamos en el sector de una forma seria. Mucho ojo con el SEO, solo SEO, porque no funciona.
Sí, a veces parece que nos peleamos mucho, SEOs con social media, con todo esto y tal. Nosotros, de hecho, tenemos un evento también en Barcelona que se llama Clinic SEO, ¿vale? Es uno de los eventos un poco más importantes así a nivel de SEO, hacemos un al mes. Poco, no. Bueno, creo que ahora mismo... Yo soy más modesto. Lo hacemos de vez en cuando y también hacemos a veces pues en varios eventos como el Congreso Web de Zaragoza o en el show tanto en Madrid como en Barcelona o en Alicante y tal, ¿no? ¿Habéis estado en algún clinic? ¿Alguien levanta la mano? Dos, vamos, vale. ¿Y la habéis visto por streaming? ¿Algún otro? Sí. Bueno, allà parlem de SEO, toquem una mica totes les... Jo passo del castellà al català, però... Us salteu un punt. O sigui, allà parlem una mica de SEO de tots els nivells, una mica intentem sempre que sigui un mitjà avançat, perquè, clar, i ens definim com a SEO una mica perquè ens agrada més la paraula, però clar, és el que intentem explicar moltes vegades, és el màrqueting online, i el màrqueting online és una estratègia general que entra en molts factors, que no només el SEO, també el SEM, el tema es que el SEO está de moda. O sea, ya sabíamos el año pasado que el 2012 iba a ser el año del SEO. El SEO se ha puesto de moda, la gente pide SEO y entonces no sé cuántos de vosotros decís que sí, hacéis SEO y bueno, es que me leí por aquí, tengo unas cuantas nociones, intento poner las keywords, el título, vas haciendo, vas trampeando, porque no siempre puedes hacer todo. Entonces ha surgido y ahora mismo no hay ningún desarrollador web, ninguna empresa de desarrollo web en España que diga, no, yo de SEO no te hago nada, porque es que automáticamente deja de vender. No, más que nada porque pierdes el cliente. Hoy en día la mayoría, o sea, podemos hablar, a ver, para mí no hay intrusismo. A mí cuando me dicen, oye, hay intrusismo en el SEO, no, hay intrusismo en todo. O sea, tío de reformas, hace reformas, es un profesional de reformas y se mete otro que hacía cualquier otra cosa, hace reformas. No es intrusismo. El cliente es el que tiene que saber escoger, ¿no? Entonces llega un momento que escoges uno, te va bien o no, y entonces cuando vas cambiando y vas evolucionando a buscar algo de más calidad. Yo creo que las empresas que hacen diseño web, desarrollo web y todo esto, pues tienen primero que saber tienen que saber qué es el SEO, cómo se aplica y saber sus limitaciones. Y lo que pasa es que nos encontramos que muchas veces no se aplica tanto, o algunos muchas veces, como no lo tocan, pues no, es que yo de esto no toco, o esto no es importante, o tal. Mira, el título que... Yo me acuerdo, a ver, cuando entró Google, yo me acuerdo discutir con un cliente que me decía, bueno, cuando entró Google por aquellas épocas, o sea, en el 2000. Por Google empezó en el 2000 o el 99. Más o menos. Yo me acuerdo discutir con un cliente porque yo había analizado como... Yo vengo de la rama muy técnica, ¿vale? Yo soy programador, me pones una SQL delante y estoy en mi salsa. La parte de marketing la he ido asumiendo con el paso de los años. En aquel momento un cliente me pide, oye, es que quiero salir el primero en Google y en buscadores y tal, y he visto este servicio que me ofrecen aquí tal y cual. Yo me puse a analizar esos servicios, me puse a ver lo que ofrecían en esos sitios, pregunté y le tuve que decir al cliente, digo, mira, todo lo que viene ahí, bajo mi punto de vista es falso, mentira, humo, te están tomando el pelo, porque no lo veo. Por eso me encuentro que muchas veces cuando alguien me dice, no, bueno, pero vosotros sois una pandilla de humos, pues no es que sea de humos, pero funciona, el SEO yo lo he visto funcionar, pero es difícil de palpar. Así que cuando vendes una web ya es difícil de palpar, bueno sí, pero ¿cómo será? ¿Y cuántas cosas tendrá? ¿Cómo estará desarrollada? Ves la imagen, es algo que ves. En cambio el SEO, dices, bueno, yo empiezo a pagar, me han dicho que de aquí a 6 meses, si hay suerte, y los astros se alinean, pues a lo mejor salgo por ahí y empiezo a recibir visitas. O sí, mira, el otro día vi en no sé qué página que salía yo en posición 32. Bueno, no, o que te dicen que no necesitan, porque como están logueados, y si sabéis que cuando estáis logueados en Google, Google es inteligente y sabe que tú aquella web es una web que entras con mucha asiduidad y entonces te la sitúa cada vez más arriba para que no tengas que ir a buscarla. Y hay muchos clientes que se creen que pues, ya están bien situados porque, claro, entran con su Gmail, están logueados, su web está arriba, entonces llegas tú y le dices, ¡ping! Te desbloqueo, búscate ahora. Hostia, no estoy, coño, ¿qué ha pasado? O no, yo ya salgo primero en Google. Mira, busca contratas y servicios Federico de no sé qué. ¿Ves? El primero, ya salgo. Ni siquiera tengo web, ¿ves? Sale un directorio por ahí, salgo el primero. Vale, pues bueno, obviamente el SEO es otra cosa. Queríamos hablar un poco de historia, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Cuántos de aquí usan Google? Qué pregunta más tonta, ¿no? Pero... Levantad la mano. ¿Hay alguien que no use Google? Primero que se pregunta, que no ha levantado la mano por vergüenza. Dice, ¿tú no usas Google? Usáis Google todos. O sea, hoy en día el que no usa Google es más friki que nosotros. Exactamente.
Entonces, Sí, hay alguno, ¿eh? O sea, yo hubo una temporada que me puse por defecto a Yandex. Pero no pude, no lo aguanté. yo lo estoy haciendo y en ruso, a veces me lío. El translate va bien. Bueno, queríamos hablar un poco de historia, porque hay mucha gente que se cree que el SEO empezó con Google. No, el SEO empezó desde que hay un buscador. Pero es que el SEO empezó antes. El SEO existe, el SEO como palabra SEO sí, pero el posicionamiento no. Antes nos posicionábamos en un listing por orden alfabético. Yo por eso he puesto la pieza como se llama adrenalina, porque así hay listines que todavía sales el primero. Es de real, ¿eh? Se tuvo que llamar ABC, no sé qué, no sé cuánto. Exactamente, eso ya era un SEO offline, ¿no? Entonces, el SEO no es que exista, existe desde que existe un buscador. Lo que pasa es que estos dos chicos con sus pelotas saltando, pues la liaron parda. O sea, se pusieron a crear un tipo de negocio y quisieron pues ordenar el mundo, y una vez ordenaban el mundo empezaron, porque cuando empezaron así, bueno, la historia de Google, si habéis leído libros, pues no se imaginaban que esto iba a ser así, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Esto es como, yo a veces lo digo, en Barcelona digo, que quería hacer un vídeo, a veces yo soy motorista y tú sabes el fanatismo que tenemos todas las motos por llegar al semáforo para estar el primero, entre los coches y tal. Yo a veces pienso, esto es SEO, ¿no? Ves las motos desde arriba y ves que van entre los coches, se van situando para salir el primero. Es absurdo, pero es una cosa que va innata ahí, ¿no? Y SEO es situarse el primero. Vale, lo que pasa que en Internet es por algunas palabras claves. Entonces, hablando un poquito de historia, ¿qué provocó y qué es lo que ha pasado hoy en día y hasta dónde nos ha llevado es lo que vamos a explicar, ¿no? Desde dónde se empezó, cómo ha evolucionado y qué es lo que es el SEO hoy en día y qué se debe aplicar. Entonces, después de empezar de estos chicos de Google vino algo catastrófico. Bueno, catastrófico no, vino algo que revolucionó todos los cambios de algoritmo. Vino el primer SEO. El primer SEO era spam. Generar spam, más spam, y si tú llegabas y metías los 10 primeros resultados, luego cambiabas los títulos y decías, ¿quieres poner tu web aquí? Pulsa, paga y tienes tu web aquí. Y esto hubo una temporada que funcionaba, ¿Quiénes estabais aquí cuando empezó Google, cuando nació Google? Oye, ostras, y yo recomendaba a mis clientes, oye, mira, usa Google porque da mejores resultados que los otros buscadores, porque AltaVista y todos estos estaban ya saturados de spam. Google trajo un nuevo algoritmo, el PageRank, que por eso hasta que se descubrió un poco cómo funcionaba, pues daba muy buenos resultados. Pues ese nuevo algoritmo se cargaba el spam, con lo cual se cargó a Yahoo, AltaVista, no sé cómo se llama, de Microsoft, tendría el nombre que tuviese MSN en su momento, o lo que fuese. Se fue cargando, no, Live fue después Bing, como ha ido cambiando el nombre ya le pierdo la pista. Ese nuevo algoritmo se cargó todos los buscadores antiguos. ¿Por qué? Porque daba mejores resultados, porque supo combatir el spam. De hecho, Yahoo, la historia de Yahoo fue el propio error que tuvieron en casa. O sea, Yahoo dejó entrar a Google en casa. O sea, Google daba mejores resultados y Yahoo dijo, wow, pues mira, vamos a aprovechar la tecnología de Google, la implantamos dentro de Yahoo y entonces daremos mejores resultados y como nosotros somos más grandes, pues tal. ¿Qué pasó? Google es un escrapeador absoluto, es lo peor, ¿no? Lo peor y lo mejor. Entró dentro, cogió todo lo de Yahoo, se lo quedó y tumbó a Yahoo. O sea, de hecho ha tumbado a Yahoo, ¿no? Lo que pasa es que el spam es, en el spam entramos todos. Entramos, por ejemplo, los SEOs, los diseñadores, cualquiera que tocara una web en aquel momento, produjo cambios en todos los algoritmos, porque los algoritmos han ido evolucionando para dar, en verdad, lo que dice Google es para dar una mejor respuesta al usuario, ¿no? O sea, para mejor, no sé, dar mejores resultados sobre el buscador. Hay que entender que Google hoy en día es una empresa que tiene acciones y tiene accionistas. Una pregunta, ¿a quién de vosotros os cae simpático Google? Levantad la mano. Bien. ¿Y antipático? Todavía. ¿Por qué os cae simpático? Pero porque no lo saben. Porque ellos a lo mejor desde el punto de vista... Nos jode la vida. ¿Tú pagas impuestos? ¿Tú pagas impuestos? Google no los paga. Alguno, Google no. Google no paga impuestos en España. Factura no sé cuántos miles de millones y no paga impuestos. Pero lo que le primera razón para no te caigas simpático. No es solo Google, aquí sois un montón de fanáticos. Es una empresa. ¿Os cae simpático? Apple hace lo mismo. Apple hace lo mismo. Y Microsoft también. Son empresas y tal. Os caen simpáticos. No, el tema no es eso. El tema es que Google, con el pretexto del Don't Be Evil, que empezó con el rollo del Don't
Zombie Evil, Show Me the Money. todo esto, tía, ha cambiado y cada vez se le ve más el plumero que hacia dónde va. Entonces, todo es un negocio, obviamente, pero sí que es verdad que también está, pues, porque si no se cargaría el negocio en no dar un buen servicio al usuario, ¿no? También sabéis que desde ayer las apps de Google se pagan. O sea, ¿qué pasa? Google no ha tenido tantos beneficios, iba a decir ha tenido pérdidas, pero no ha tenido tantos beneficios, y desde ayer las apps de Google, de ayer o anteayer, se comienzan a pagar a nivel de empresa, ¿no? Entonces, cambia su modelo de negocio, nos ha dado muchas herramientas, dependemos de ellos. El otro día se cayó Gmail y Chrome fallaba, y bueno, hostia, parecía el fin del mundo. Eso sí que era el fin del mundo. Todo el mundo en Twitter, se ha caído Gmail, ¿y ahora qué hago? Chrome no va, ha petado. Hostia, ¿tú sabes todo lo que tenemos en Gmail? Todo el mundo, ¿cómo dependemos? O sea, pero vamos a lo que íbamos, que no vamos por los cerros de humedad. El spam. El spam nos lo hemos cargado los primeros los SEOs. O sea, el algoritmo ha ido evolucionando porque hay gente que se llaman SEOs que nos hemos pasado y gente que nos llaman SEOs que también se han pasado. ¿Sabéis? Antiguamente las meta tags. Bueno, hay gente que utiliza todavía las meta tags, aquello que se ponían keywords, que te pone un panel de keywords enormes, y antiguamente las keywords posicionaban, iban de coña. Hay algún buscador que todavía las tiene en cuenta. Pero, ¿qué pasaba? Que todo el mundo se pasaba y no metía keywords que eran lógicas de su negocio, sino que lo que metía eran miles de keywords, cientos de keywords, que era spam maldito. Me acuerdo que te decían, hombre, si quieres salir arriba y conseguir mucho tráfico, trate de lo que trate tu página web con sexo, porno, chicas, y esto al principio es que llevaba tráfico. Te hace puñetas, o sea, dices, mi web trate lo que trate con esas keywords que te trae tráfico. Vale, el tráfico no te vale para nada, pero trae. ¿Qué pasaba? Que el buscador cada día era peor. Tú entrabas en los resultados, sabéis lo que es en Analytics la tasa de rebote, entras, te vas a los 2 segundos, 3 segundos, eso es una merda, y te cargas un buscador. Yo antes os he preguntado una cosa, ¿quién estaba aquí cuando Google empezamos a recomendarlo? Levantad la mano, ¿alguien se acuerda? Están todos, ¿no? Bueno, está sí, pero acordarse de decir, ostras, empecé a recomendar Google porque mejor que Altavista, yo usaba Yahoo, yo usaba Altavista y empecé a recomendar Google. ¿Os acordáis que una de las ventajas competitivas de Google era que había prometido que nunca pondría publicidad por encima de los resultados orgánicos? Te lo digo hasta que te echan. Bueno, ya, en el nunca, era nunca mientras se lo había olvidado. Esto es como una cláusula de exclusividad que metes en diseño web en un contrato y dices, me cago en la leche, que me viene del cliente, ¿y ahora qué hago? Y vamos a mirar la cláusula legal, donde pongo, qué tal. Así que, a ver, hay que tener cuidado y hay que pensar en el futuro, pero bueno, tampoco ellos se pensaban lo que era. Pero bueno, como vemos aquí, fueron pasando los años. Y han cambiado, han habido muchos cambios. Muchos cambios en el buscador. Antes salía el mapa, antes no salía el mapa, ahora sale esto, ahora no sale el otro, ahora viene Cafeína, ahora viene las arenas, el sandbox. Tienen un mogollón de cosas. Bueno, luego hablaremos de algoritmos. Ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar del SEO, ¿vale? Exactamente. Que es ahora lo que hemos venido a hablar, creo yo. ¿Qué es el SEO? ¿Vale? ¿Qué es el SEO? El SEO es esto. El SEO es tanto vale esta como esta. El SEO es poder coger una empresa y hacer SEO desde el principio, ir evolucionando hasta tener rentabilidad o conversiones o como se llame. El del SEO hoy en día va cambiando. Mira, el SEO antes era estar bien posicionado. Cuando ya estabas bien posicionado decías tener tráfico. Cuando ya tenías tráfico dices, coño, ahora quiero vender. Entonces, ¿qué pasa? Vamos hacia la conversión. El SEO hoy en día tiene que ser... ¿Eso es SEO? Es de SEO. Eso es marketing. Eso es marketing online en general, o sea, cualquier acción que te lleve a poder vender es marketing online, pero el SEO lo que te trae es tráfico, lo que te trae es conversiones, de cualquier manera, lead, tráfico, es que las conversiones pueden ser en lead, en tráfico, en llamadas, como tú quieras, pero en este caso sería visitas, aquí hablamos de visitas, de tráfico. O sea, hay dos acciones distintas, una desde que la empiezas desde el inicio, en el que puede ser más lento, que la vas trabajando y vas evolucionando, ¿quieres explicar tú? O la otra, que la web va como va, la pillas en un momento dado y le dices, rasca, le voy a pegar aquí SEO a saco, le voy a trabajar y ¡chum! Y con una web que ya estaba, digamos, con antigüedad en el mercado. Estas son dos webs mías, una que, pues eso, que desde que la lanzamos empezamos a ver que funcionaba y la estuvimos trabajando y la hemos seguido trabajando, y esta captura es de agosto del año pasado, no de este año, sino del anterior. Ahora la gráfica ya se queda un poco más plana porque todo tiene un techo, ¿no? Que llega un momento en que dices, más tráfico aquí ya no vas a captar. Y la otra es una web que llevaba mucho tiempo puesta, activa tal y cual, dejándola ahí, y dices, oye, que tiene potencial, vamos a aplicar una serie de optimizaciones y ves que realmente sube para arriba, enseguida. ¿Pasa esto con todas las webs? No. Hay webs que reaccionan muy bien a algunos cambios, otras que reaccionan
normal y otras que... Depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas. Y lo que suele pasar es que cuando no tienes en cuenta un criterio SEO, una migración SEO, lanzas una nueva web, te cargas la vieja porque funciona muy bien, quiero montar la nueva, y la nueva deja de vender. Es como los efectos del alcohol, ¿sabes? Cuando vas a un bar... Yo me he encontrado situaciones dramáticas de clientes que digo, no, es que necesito SEO porque mira, teníamos una web que estábamos vendiendo, ya facturábamos 14.000 euros mensuales, porque tal, venían clientes, no sé cuántos, tal. Entonces nos animamos a invertir en montar un nuevo proyecto, me han hecho esta web y ahora necesito que sea SEO porque claro, algo falla que dejamos de vender. Los primeros días aún vendimos, pero luego enseguida hemos dejado de vender y no sabemos por qué. Y entras a la web y la ves flash. Bueno, claro, le tienes que decir, mira, quita esta web con la que tenías antes y mira a ver si tienes suerte y recuperas donde estabas. Pero es que... el Flash está de moda. Sí, el Flash... Vosotros sabéis que los SEOs usamos Flash. El único Flash que usamos es este. No sé si me entendéis. O sea, esto es un tema. El Flash, no te creas, depende cómo esté el Flash. O si toda la web está en Flash, pues obviamente ya sabéis que no, güey. El Flash va bien para ponerlo en un sitio donde quieres que Google no lo lea. Exactamente. A otros sitios. Si quieres esconder cosas, pues las metes ahí en Flash o en un iframe, o bueno, ahí ya entramos en lados más oscuros. Bueno, esto son dos formas de hacer SEO, pero de hacerlas bien. Porque estas gráficas pueden ir así, pero en un momento dado depende de la práctica, porque tú te emocionas, ¿no? Y viene alguien y lo estoy trabajando bien y tal, y dices, quiero más todavía, porque todavía tengo competencia. Entonces, pues, o con otras cosas, bueno, después hablaremos de eso. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que diríamos, cuál es la estructura, o qué es el SEO exactamente, ¿vale? Y en qué se tiene que apoyar el SEO. El SEO no es como un taburete de 3 patas, porque las de 3 patas a veces te caes, pero digamos que es una estructura, es un taburete de 3 patas, pero que va apoyada de más cosas, ¿no? Hemos puesto, como hemos cogido este taburete que tenía esto colgadito por aquí, pues le hemos puesto lo de Keyword Research porque es el inicio de todo. Cuando haces un análisis, podríamos decirle análisis o podríamos llamarle, pero es un Keyword Research, o sea, la base de un SEO es el Keyword Research. Es decir, tú cuando vas a trabajar un posicionamiento sobre unas palabras claves, ¿vale? No vas a trabajar la web, o sea, sí que es verdad, una cosa que nos pasa mucho, Kiko y yo nos reímos, un día fuimos a la Caixa a presentar una propuesta y nos dice, bueno, ¿y vosotros cuántas keywords vais a trabajar? Y nos miramos y nos pusimos a reír. De verdad, nos pusimos a reír. ¿Keywords? Acto seguido miras y te dicen, claro, debe ser uno de los factores que miran a la hora de comparar un presupuesto con otro, claro. Por ejemplo, de 10.000. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que cuando presenta la propuesta le dice, no, trabajamos 3 keywords o 5 keywords y trabajamos 10 keywords, entonces vamos a cobrar tanto. Y yo digo, pero somos chorras. ¿Cuántas quieres? ¿10.000? ¿1.000? ¿2.000? Es que me da igual. O sea, yo creo que en ese caso nos pasamos, que pusimos más de las que... Pues pero dijimos todas las que no puede ser verdad. El tema es que la base es el Keyword Research. Después, a ver, no nos vamos a meter, hay varias charlas sobre Keyword Research, hemos dado varias en Clinic SEO, en varias hay... Clinic SEO hay varias que podéis encontrar allí de PowerPoints, incluso vídeos de cómo hacer un buen Keyword Research, hay mucha información, pero es la base, es la base para todo lo demás. Una vez has hecho el Keyword Research, pues entramos un poco en lo que se llama la estructura, cómo esas palabras las voy a situar en la web, ¿vale? Obviamente, una vez las tienes situadas, bueno, hablamos de Keyword Research, vale, esto es data rasa. Claro, elegir unas palabras adecuadas es la base de tu negocio, ¿no? Pero, hostia, este tío a lo mejor ha tenido una viralidad increíble por elegir estas palabras, ¿no? A lo mejor ha sido, pero habrá sido a nivel de fotos, ¿no? Pues esto es un buen ejemplo de Keyword Research. Yo creo que no fue intencionado. Pero bueno, es un pequeño ejemplo para que veáis. Pero bueno, a lo que íbamos aquí. Estructura, contenidos y popularidad. Es la base general. Si quieres poner algún detalle de contenidos o... estructura, cómo organizamos la web, cómo organizamos esos contenidos, cómo dotamos a esos contenidos de un significado para Google. Los contenidos que sean de la calidad equivalente a lo que estás proponiendo en el resto. Y la popularidad, pues obviamente Google, el PageRank era un algoritmo basado en popularidad en enlaces. Ha ido evolucionando, cada vez no es tan determinante el PageRank ahora como lo era en su momento, pero no deja de ser o sigue siendo uno de los factores muy importantes de Google. Pese a que se está diciendo los enlaces no importan, no hagas enlaces, ojo con el Penguin. Sí, ojo con el Penguin, no hagas enlaces de cualquier forma, pero la popularidad sigue siendo lo que le suele faltar a muchas webs muy bien trabajadas. De hecho, si os fijáis, Internet, ¿qué es? ¿Qué es Internet? Son enlaces. Internet son simplemente enlaces que nos llevan de un sitio a otro y que vamos pasando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Eso, exactamente.
a ver, no podemos hacer SEO para un montón de keywords si tu web tiene 10 páginas, o 5, o 3. Entonces, no puedes trabajarlo todo, porque ya sabéis lo que os decía, hay gente que quiere meter un montón de keywords en la home. Nosotros siempre decimos, no hay una densidad, se habla de la densidad, ¿vale? De la densidad de código versus texto, de la densidad de optimización de palabras claves, todo depende cómo sea tu web. O sea, para nosotros, sí, si no te pasas sobre optimizando las palabras claves, pues de acuerdo, pero no existe un grado de densidad realmente. Entonces hay que tener cierta lógica. Nosotros se puede decir, y escuchas muchas veces, de que más de 1 o 2 keywords por página pues, no es adecuado. Puedes trabajar 2, con plurales, sin plurales, con el texto dentro, en diversas partes de la estructura. Yo suelo trabajar una, en la mayoría, prefiero hacer más páginas. Ya veremos en la estructura, ya veremos cómo lo estructuramos, ya veremos cómo hacemos que nosotros podemos dominar a Google, nosotros podemos dominar que Google, ya sabéis que el robot de Google es un robot, es una araña que va pasando por toda la web, por la nuestra, nosotros le podemos dar alimento y podemos hacer que vaya y que se vaya metiendo cada vez más dentro, pero también podemos guiar por donde queremos que vaya. Yo le puedo hacer tapas para que no entre en un sitio y repartir toda la fuerza hacia otro. Es una cosa que llamamos para repartir el link-juice o la fuerza que tiene aquella web en los enlaces que hay, es decir, por ejemplo, no pongáis una profundidad muy grande con muchas... Yo cuando veo una web, que cada día me pasa, lo siento por los programadores y por aquellas personas que a veces no tienen en cuenta... No se trata de hacer URLs amigables. Tienes que tener en cuenta nuestro sentimiento. O sea, yo veo una web y me tengo que meter 10 páginas para abajo para llegar al contenido. Carpeta. Me sienta mal, me encuentro... Google empieza a leer desde arriba a la izquierda y va bajando poco a poco, pam, pam. Y a veces metemos una cantidad de rollos arriba, logins, sociales, tal, que todo aquello es lo primero que lee. O sea, digamos que normalmente los titulares de los periódicos os ponen las noticias más importantes arriba y con el titular más... Es que eso es offline de toda la vida. Es lo mismo, en negrita, no en negrita, en comillas, en tal. Nosotros tenemos que el sentido lógico, o sea, lo que es Te deja una pista cuando en la descripción de tu web pone inglés, alemán, catalán, francés, ¿vale? Es que está repitiendo demasiado esas palabras y están arriba de todo. Claro, entonces para él lo importante quizás sea eso. Y él determina vuestra web según importancia de lo que tú tienes dentro y lo que tú le das, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos entrar más en detalle, estructura, tal cual, no nos vamos a meter porque tampoco sabemos el perfil de todo el mundo y según qué cosas más técnicas, para eso nos llamáis y... Es broma, coño. No es broma, ¿eh? Bueno, pero hoy no, ahora no, porque no podemos hacer. Entonces, el tema que os quería decir es muy importante la estructura, es muy importante el keyword research, es muy importante esa estructura, pero ¿dónde vas a meter esas palabras y cómo vas a conducir a Google para que ese contenido lo vaya indexando y para que lo vaya leyendo? Pero al mismo tiempo hay que pensar también en usabilidad, en accesibilidad y en ciertas cosas que son muy importantes. O sea, igual que no lo escondemos para Google, hay veces que es tan difícil que no puedes tocar una web porque el cliente se ha gastado dinero y tienes que luchar con lo que haya y entonces tenemos que, en el código, tenemos que luchar con eso. Mediante CSS, ahora te escondo esto, te lo pongo aquí, pero tal, entonces ahí entra ya otro tipo de técnicas, ¿no? Que no son paranormales, son muy sencillas, pero es lo que tenemos que hacer cuando pues, no puedes tocar un código o cuando no puedes cambiar ciertas cosas de una web. Pero bueno, tampoco nos vamos... ¿Quieres añadir algo más? ¿Vosotros queréis que nos metamos en qué? ¿Qué nivel? Que no sabemos cuántos de aquí os dediquéis a hacer SEO. SEO, hablamos de SEO. ¿Quién soy SEO? Más del 50% de mi tiempo a promocionar a mis clientes o a pensar en SEO, en estudiar SEO y poner las cosas tal. O sea, vas al lavabo, piensas en SEO. Vas a dormir, piensas en SEO. Bueno, no quiero hablar de otras cosas porque... Pero como somos minoría... Pero eso es SEO, realmente, a ver, no es eso tampoco. Lo que pasa es que yo entiendo que también muchas empresas que han ido evolucionando, que tienes desarrollo y vas tocando ciertas... Y es que el SEO engancha, o sea, parece que no, pero va enganchando. Y conocemos gente que hace SEO que dice que es una máster propia. Es la competición, es la guerra, la lucha contra la máquina. A ver quién la tiene más larga. Exactamente. La long tail, ¿eh? Vosotros sabéis que los SEO siempre se reúnen entre ellos para ver quién la tiene más larga. Siempre se habla del chiste ese, el long tail. ¿Sabéis qué es el long tail, no? Sí, vale, por si acaso. ¿Alguien no sabe lo que es el long tail? Hostia, ya comencé. ¿Ves? Es como, ¿sabéis? Si no preguntas que levanta la mano... Señores, por ejemplo, os digo un pequeño ejemplo. Esto es encuestas de calidad. En la web una de las cosas que te puede dar muy buen resultado es cuando llevas al cliente a algún sitio, luego preguntarle, oye, ¿es esto lo que querías?
de esa forma sabes qué es lo que tienes que mejorar y te van a dar mucha información. Y eso no es SEO, pero es marketing online y es vital. Por ejemplo, la cola larga. Sí, bueno, Keyword Research. El Keyword Research es determinar esas palabras. Cuando tú tienes que... Nos metemos un poco para organizarnos un poco mejor. Keyword Research. El Keyword Research, ¿cómo se obtiene? Muy sencillo. Vas al cliente y te dice, quiero estar el primero por sillas. Y tú dices, bien, de puta madre, venga, ¿cuántos años? Hostia, tú... No. Y después, no, sillas Gerona, porque estoy aquí, sillas Girona, ¿vale? Sillas. Y digo, ¿qué sillas? ¿Qué vendes? ¿Qué tal? Vale, tú preguntas a tu cliente y él te dice, aquellas preguntas más fáciles, dices, oye, ¿cuáles son las palabras claves por las que te gustaría estar arriba? Vale, ¿quién es tu competencia real? No, que para mí es la que está arriba, ¿no? Por lo que tú quieres estar. Pero se trata de entre lo que el cliente te ofrece, porque muchas veces los técnicos, muy técnicos, o los SEOs, muy SEOs, no hacemos caso a los clientes. Yo vengo del mundo offline, yo estudié publicidad, posgrados en marketing, tal y que cual, o sea, soy de la parte marketingiana. Entonces tengo... No tiene idea. No tengo idea, pero tengo sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Yo valoro mucho al cliente y valoro su aportación, porque él conoce el mercado. Entonces hay que hacerle caso en lo que él... Pero después tienes que emplear tu parte técnica, tu parte de sabiduría, cómo buscar aquellas palabras, cómo agregar y hacer un pequeño estudio y segmentar en varias categorías cuáles son las de primer orden, las de segundo, tercero, cuarto, quinto. Para eso el Excel va de coña. Se ha traicionado el Keyword Research, sillas Gerona, sillas Girona. Sí, las dos que habéis visto, son ¿no? válidas, y no siempre Google saca los mismos resultados. Es más, hoy cuando veníamos hacia aquí, en Google Maps, tanto en Bing como en tal, mirábamos el map. Y me parece que ellos en el grupo de Facebook poníais Gerona. El Places ponía tal, no sé qué, Gerona. Y yo, tengo. ¿Que no oyes Girona? No oyes al Facebook. Muy bien. Que a veces en castellano es correcto. Google ya sabe que Gerona es Girona. Porque por similitud, por asimilidad, Google está Ahora sí hablas en catalán. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que tienes que trabajar esas palabras, los errores, tal. Pero bueno, Keyword Research, una vez has hecho ese estudio, lo has evolucionado. Mira, tenemos el Keyword Tool External, que es la de Keyword de AdWords de Google, que es la que utiliza todo el mundo, que te da una apreciación de las búsquedas que hay por una palabra clave. Filtras, pues hay gente que coge y dice, ostras, tú mira, esta palabra se busca 18 millones, 18.000, claro, la has buscado hay un botoncito arriba que pone amplia. Si pones en frase te da, hostia, pues no eran 18.000, eran 5.000, claro. Si quitas esas dos y le das a exacta, dices, hostia, son 3.200, ya no se busca tanto. El ejemplo de las sillas. Señores, si un cliente me dice a mí que quiere salir por sillas, yo le diré, vale, de acuerdo. ¿Cuánta competencia hay y qué dificultad tiene esa palabra? ¿Y realmente te va a traer conversión? Sillas es una, la otra es sillas Gerona, pero la otra puede ser sillas hostelería Gerona. Entonces, ¿cuál creéis que es la que trae más conversión? La que tiene menos búsquedas. Sillas hostelería, o sea, hice el ejemplo con sillas y eran 122.000, 70.000, 3.200. Y sillas hostelería, pues Barcelona, tenía 3.200. Yo la primera que aposté fue por esa. Esa fue la que primero empecé a trabajar para ese cliente. Y es la que más conversión le está trayendo. Primero, porque el cliente que busca eso es muy específico. Y si tú estás arriba, tienes una conversión más asegurada. En cambio, por sillas es tan amplio, hay gente que busca sillas para saber qué se lleva ahora, qué tendencia, o sea, no te trae una conversión y compites con muchos más. Hasta hay SEOs que buscan sillas para buscar un taburete y ponerlo en una ponencia, o sea, imágenes, ¿no? Y no piensas comprar una silla. Nos costó encontrar la de 3 patas, que encajara bien, que fuera bonita y tal. No sé si la robamos de Ikea o de no sé dónde al final. Bueno, lo que os quiero decir es que una vez tienes aquellas palabras, si tú terminas, aquellas palabras no son para siempre, porque las puedes trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad que van a ir en tu estructura, en todo aquello que tú vas a trabajar desde la home hasta las otras páginas principales. A nivel de estructura, es importante, es que claro, aquí sin ejemplos que habíamos traído, pues tampoco nos vamos a meter mucho, pero a nivel de estructura, tú tienes que determinar las palabras más importantes en aquellos sitios más importantes o en aquellas zonas más importantes donde van a ser visibles pero también más cerca de la raíz. Es decir, no me abras una carpeta, por ejemplo, pues como a veces con el PrestaShop, ¿no? Yo qué sé, pues silla, Pepito, productos, sillas, no sé qué, no sé cuánto, y al final la ficha que tenía que estar ahí, que es lo más importante, la tienes tan profunda dentro de tu web que a Google le cuesta mucho entrar allí. Y es muy difícil de indexarla. A veces es más fácil. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, perfil. El tema de la escritura, la URL. ¿De la escritura? Sí, la profundidad. Sí. Puede haber mucha profundidad, pero que no haya contenido. Por tanto, aunque ¿El contenido dónde? ¿En las URLs? Por ejemplo, los productos, que no haya contenido en la sección productos. Vale. Sin contenido vas mal.
sin contenido vas mal. O sea, es profundidad igualmente para las fechas. Hombre, es que lo ideal es que en aquella página de productos tengas algo que te referencie a sillas tal, sillas cual, una estructura. Pero el concepto de producto es muy general. Sí. El producto a la raíz. Si puedes. El producto final, a la raíz. Y muchos Magento, PrestaShop no sé cómo funciona tanto, pero Magento complicado. te crea a veces el producto también en la carpeta de la categoría en la que estás visitando, lo cual a nivel de usabilidad es correcto, pero tú en esa ficha de detalle le pones un canonical al producto en la raíz. En PrestaShop a veces tendrías que tocar toda la escritura original para tener que hacer amigables las URLs, y, hostia, porque tienes la barra es, después tienes la ID del producto, depende cómo tú lo organices después. Entonces, ¿qué ocurre? Todo aquello es más difícil de indexar. Entonces, pensar que el SEO es simplemente o estar bien posicionado, el éxito del SEO es estar un 1% mejor que tu competencia. Entonces, si tú le estás poniendo trabas a la web, o le estás poniendo, yo que sé, como se dice aquello, que le pones obstáculos a tu web y estás compitiendo con otras personas, pues ya lo tienes mal. Entonces, hablamos un poco de la estructura. Es que no teníamos con la intención de meternos muy técnico tampoco, ¿no? Entonces, a nivel de estructura, y menos si hablamos al e-commerce, web, tal. Era más pensando en hacer chistes, o sea. Sí. Ya lo veo. Y mandar algún social media. ¿Hay algún community manager para el sacrificio luego? Bueno, no, que conste que tenemos mucho cariño a los community managers. Tienen más cuentas sociales que ninguno de los community managers que hay por aquí. Bueno, a la estructura de optimización de on-page, dentro de la estructura, una de las cosas que tienen que hacer es que las páginas landing que les hemos asignado una keyword por la que tienen que competir, tenemos que darles esa relevancia a esta página landing, a esa página de aterrizaje para la keyword. Yo hice una serie de experimentos en mi blog, kiko.es, y sale en segunda posición, o salía, supongo que todavía sale, por experto SEO y por experto en hemorroides. Por experto SEO fue la primera, pues dices, bueno, vamos a posicionarlo. Y utilicé una técnica diciendo, a ver, la lucha contra la máquina no tiene idea de lo que estoy hablando. Con lo cual, escribo un post que dice, no me voy a complicar, quiero aparecer en Google por la búsqueda de expertos SEO. Y no hay mejor modo de conseguirlo que escribiendo un texto que hable como consultor SEO sobre cómo posicionar por experto SEO. ¿Sirve para algo para hacer en Google como experto en Google? Pues no lo sé, todavía no salgo. De hecho, estoy escribiendo este artículo ahora mismo. Probablemente cuando lo leas ya no lo estaré escribiendo. A Google le gustan los contenidos, pero no los entiende. Igual que el hombre de hojalata no tenía corazón, nuestro amigo Google no tiene conocimiento. De hecho, podemos hablar de cualquier cosa, aunque no sea del experto en SEO, con tal de mencionar a los expertos SEO que corren por estos lares. Y luego empiezo a meter, con una técnica de generación de contenido absurdo, frases como esta: el afán de organización en Internet, pero sobre todo una aplicación indiscriminada a los factores de posicionamiento, exige la precisión y determinación de las actitudes de los miembros hacia sus deberes ineludibles. De igual manera el discurso del político. Qué bien escribes. O sea, hablar y hablar y decir tonterías, Google, segunda posición por expertos. Pero hay una estructura. Sacar, Hay una estructura. El primero, esta se llama expertos. Estás más atrás. Estás más atrás. Hay una estructura. Si veis, hay una estructura, hay negritas, hay un uso semántico. Y eso es lo que a Google le interesa. Y al final Google sí que tiene en cuenta una optimización de palabras, de keywords, y él mide cuántas palabras de experto, SEO, de tal, y la tiene, y la asimila. Lo bueno, en el artículo en sí no vale nada, los comentarios que hay debajo vale la pena leérselos. Te puedes reír muy rato largo. Hay veces que uno de ellos decía que, oye, claro, es que tu web habla de SEO, es normal que de alguna forma te dé fuerza. Digo, pues bueno, de algo que yo no tenga ni idea, es hemorroides, venga, pues. Busca experto en hemorroides, hice un post igual como experto en hemorroides, salgo primero por experto en hemorroides y por experto en almorranas. Cuando almorranas solo se menciona una vez. Pero la web tiene más relevancia que a lo mejor otros que se dedican al tema. La web de Kiko. Y algunos hospitales por ahí que hacen cirugía de No, tampoco, no, pero estamos bien enlazados, estamos bien, bueno, sí. O sea, si tu web es relevante o es popular también, que eso hablaremos después, también cada vez que escribas algo tienes más posibilidades de estar arriba. Yo escribo muy poco, o sea, que hacer el último post es de no quiero hablar, No, y también otra, entra en los... Vas haciendo pruebas, o sea, sí. El SEO es experimentar, ¿vale? Yo doy una anécdota también, o sea, me llevó un cliente de Córdoba que hacen una cosa, es que yo no me acuerdo ni cómo se llaman, unas máquinas estas que cogen el trigo, no, el maíz, cogen el maíz y lo trituran y tal, y no sé cómo se llaman, un nombre muy raro,
que me querían contratar de Córdoba. Entonces yo dije, tal, es que tengo un cliente que quiere hacer esto, entonces estamos a punto de contratar, y qué tal, cómo lo harías y tal, es que estamos trabajando con una empresa de Barcelona que nos hace un servicio, qué tal. Y yo empecé a mirar la web y digo, hostia, ¿quiénes son estos? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, no entré para nada. Entonces dije, voy a poner un post sobre esto. Me parece que eran cosechadoras de no sé qué, de maíz y tal. Bueno, a la semana y media estaba el número 3. Por encima de esta empresa, por encima de este cliente que estaba el 10 o el 8 o el 12, por una más fuerte que era de Zaragoza, y a la segunda semana me entraron 2 presupuestos, 2 contactos. Y yo miro al de Córdoba y le digo, toma, tú, yo no me dedico a esto, pero te paso 2 presupuestos para que las... Sí, yo me parece que salgo primero todavía por uno que es... Si le haces un canonical a su home, lo pones en primera posición. Exactamente. Directo, ¿eh? ¿Sabéis lo que es un canonical, no? O sea, es decir... ¿Quién no sabe lo que es un canonical? Hostia, no es algo de religión. Es un meta tag que sirve para... Para decir, mira, es muy sencillo. Él es SEO y habla de SEO en su web, pero su web no es importante y mete un canonical a la mía que sí que es más importante y le dice, oye, esto es lo de verdad, esta es la web verdadera que tiene contenido de calidad. No los líes. Eso es un canonical. Canonical es, muchas veces las páginas generan contenidos duplicados, las webs generan contenido duplicado. Las paginaciones. ¿Vale? Las paginaciones de un portal. Lo que hablábamos antes de las categorías. Yo entro a un producto por una categoría o entro por otra categoría y tengo 2 URLs iguales para el mismo contenido. Eso es un problema para Google porque lo detecta como contenido duplicado y te puede penalizar, y Panda, que es uno de los algoritmos que salió de Google el año pasado, te hará un castañazo. El canonical sirve para decirle a Google, oye, la URL buena es esta. Y es un meta tag, es rel canonical igual, y le pones la URL correcta. Es decir, muy sencillo. Tú puedes hacer incluso 3 y 4. Imaginad las paginaciones de un portal. Y por ejemplo, mudanzas, ¿no? No sé por qué me dirán caso. Tengo un portal de mudanzas. Y por Girona, me parece que he salido de los primeros. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un portal de mudanzas y yo pongo varias paginaciones. Imaginad que en Girona hay 12 o 13 empresas, ¿no? Pero en Barcelona hay 230. Y tú en un portal, o sea, tienes el listado de las empresas y no hay mucho contenido. Entonces, ¿qué pasa si indexas todas las paginaciones? Es contenido duplicado, porque realmente el único contenido que cambia son una parte de descripción si hay dentro de cada una, pero todo el resto no. Entonces, bueno, ahí se puede jugar también con el prep y el re y el next y algunas cosas. No te ríes. Pero a veces dices, no indexo todas las paginaciones y le pongo un canonical a todas las otras diciéndole, la importante es la primera. La importante es la de la provincia, por ejemplo, ¿no? La número 1, paginación tal. Y lo mismo pasa con muchas otras páginas internas que puedes hacer en un blog o... No nos vamos a darle bambú a Panda. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablamos de experto en hemorroides o cosas de estas, hacemos pruebas sobre esto y te das cuenta de que Google se lo come, pero claro, tu web tiene cierta relevancia o popularidad y entonces es más fácil posicionarte. Por eso muchas posiciones vienen cogidas por webs muy fuertes, porque cualquier cosa que saquen es muy fácil posicionarlo. Vale, en estructura, una de las cosas viendo el código fuente, pues tienes que en el título se habla de experto SEO, eso es un básico, ¿vale? Las keywords usarlas en el título, usarlas en la URL. El snippet type y esas cosas, porque así ya... Los headers, los H1, un H1 por página, más H2 si puedes, otra vez para organizar, estructurar los contenidos de cada página. Bueno, pero es que es en básico. No, sí. Depende de la programación que haya, con HTML5 ahora se usan muchos H1s y hay que tener... Con las imágenes que se llamen experto SEO, de hecho tú buscas experto SEO en Google Imágenes y te sale la foto de Isaac Asimov, pobre mío, como experto SEO. El pobre murió mucho antes de que el SEO tuviese ningún sentido, pero sale como la foto de experto SEO. ¿Por qué? Porque está en un post que habla de experto SEO y Google no sabe diferenciar entre la foto de Asimov. ¿Finaliza el tema de abusar de un H1 de un título? Un poco, a veces sí. Un poco, no te pasa. O sea, depende cómo sea tu web. El SEO hay que hacerlo con cuidado, con la justa medida, pero a ver, que pongas un título con sentido, que use las keywords en vez de repetir el mismo título en toda la web, va a ser siempre bueno. Ponerle un H1 a cada página con el título de qué está tratando esa página es positivo. Es elemental. ¿Vale?
pone una descripción y pone en esa descripción un texto que llame a que el usuario haga clic, porque ahí le estoy ofreciendo eso, es positivo. Ya no es ni SEO, es positivo. Yo añado esa página favoritos y el título es el texto que me pone en el enlace de favoritos. Si el enlace de favoritos no me permite identificar qué es eso, me pone el nombre de la marca en vez del producto que yo había elegido que quería comprar, luego no lo voy a encontrar en mis Google favoritos. tiene tantas cosas en cuenta, o sea, los mismos favoritos, las RSS, o sea, imagínate que mucha gente tiene RSS en tu web, es fundamental, o sea, es muy importante también. Pero hablando un poco de lo que son los titles y tal, ¿sabéis lo que es un snippet? El snippet es el resultado de texto que sale en el buscador cuando tú pones una palabra clave. Es decir, aquí pones experto SEO y te sale, esto es el title, esto es el snippet, esta descripción que hay aquí, ¿vale? Todo esto es el snippet. La descripción, hay gente que tiene la misma en toda la web, en todas las páginas, error. El title, el mismo en todas las páginas, error. Es muy básico. Para eso mejor no ponerlo. Para eso exactamente. Y tienes que tener un título para cada página, que hable de lo que habla esa página, sin pasarte. Los títulos tienen unos 60-70 caracteres, la descripción unos 140-160. O sea, una descripción es una descripción, no son meta tags. Es decir, no pongas palabras claves. Experto SEO, SEO experto, consultor SEO experto. No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la conversión. Es decir, que tu web sea clicable en el snippet depende del título y de la descripción. Con lo cual, cuanto mejor la trabajes, más conversión tendrás en cada página interna de tu web. Después hay otra cosa más que son los ratings, rich snippets y ese tipo de cosas. Yo creo que alimentan mucho los snippets, ¿vale? No vamos a hablar de eso hoy, es un poco más complejo. Una cosa importante también, lo hemos dicho, después los H1 ya lo he dicho, son los headers y todo esto, pero como he visto que algunos no sabían lo de Canonical. Sin que sirva de precedente nos hemos equivocado. Esta web no es el ejemplo que deberíamos poner. No. Porque hablando de contenidos, aquí os he dicho que el contenido no importa, que Google no es capaz de leerlo. Es muy importante. Pero hacer contenido de calidad hoy en día es vital. Aquí realmente Google, de cierta manera te estoy haciendo trampas, porque el contenido del artículo es una porquería, pero los comentarios son brutalmente buenos. Y la gente se lo sabe y enlaza. Y se está trampeando, ¿vale? O sea, este ejemplo trampea. Los contenidos que ya no se suelen hacer es contenido dinámico y nuevo y fresco. Y eso lo indexa Google. Entonces, si tú tienes la suerte de tener mucha gente que comenta, pues mi madre tiene un blog que tiene más comentarios que el mío. Se dedica a hacer cojines de yoga, pero tiene una red de gente del mundo de yoga y tal que le entra en su web y tiene 25 comentarios, 30 comentarios. La gente de nuestro mundo ya no comenta, tuitea. Entonces, hay gente que lo que hace es indexar los tweets y todo ese tipo de cosas. Vale, pero mi madre tiene comentarios, 17, 20, 15, 8, tengo una envidia. Pero mi madre no escribe para SEO, escribe lo que a ella le gusta, con un contenido de calidad. Hoy habla de sus hijos, hoy habla de cosas de tal, hoy habla de... Mi hermana es interiorista, es diseñadora de joyas y tal, vale, habla de esto, o sea, tiene un contenido rico. Y yo le compré 2 dominios, Cojines Yoga y Cojines Yoga Barcelona, porque ella tiene un blogspot. Sale el número 3 por Cojines Yoga Barcelona o Cojines Yoga y tal, sale de las primeras. No, hemos hecho una cosilla pequeñita, pero es acojonante. Es el ejemplo de que una persona con contenido sin una intención de SEO adulterado puede posicionarse por un... Claro, es un poco más nicho, pero hay gente que hace artworks por Cojines Yoga y tiene muchas consultas, y vende, y no es sobre... Y dice yo, ay, no quiero más, no quiero... Yo, mamá, chinos, contrata chinos. Es artesanal. Dice, no. Contenido de calidad. Es contenido de calidad, contenido trabajado, su web cuidada, y entonces, ostras, tiene un resultado en Google importante. Coño, pero perdonad por las expresiones estas a veces que decimos, las palabrotas y todo esto es contenido enriquecido, simplemente. Entonces, para dar un poquito más adelante, hemos hablado de popularidad. Bueno, hemos hablado de estructura, hemos hablado de contenidos. Hemos puesto un ejemplo de cómo estructurar esos contenidos, pero la popularidad es la tercera pata. Para conseguir popularidad normalmente necesitas contenidos de calidad, porque si no, no consigues difundir tu mensaje de una forma adecuada. Bueno, antes lo llamaban inbuilding, como queda muy duro lo de construcción de enlaces y tal, pues bueno, se cambia a popularidad. Y en realidad lo que venimos a explicaros no es cómo conseguir esos enlaces que hacen falta, sino que... Yo no me lo he puesto, lo puso él en una charla en Zaragoza, no sé dónde. Sí, les digo, yo lo que explicaba en esta diapositiva es que de los 4 primeros que había, solo conozco a una.
O sea, el nombre de una... Es la SEO, que es la ley la que está en medio. ¿Este me han dicho que es Justin Bieber o no? No, No, tío, por favor. pues ni eso. O sea, yo por caras, ni uno. A la única que conozco es a la del medio, que es Aleida Solís, que es una SEO. Y como era una charla pensada para SEO, pues tenía... Yo la primera no la conozco, pero no me importaría conocerla. Pero además es que no sé cómo se llaman, o sea, ni me importa un carajo su nombre. Entonces, la popularidad hay que ganársela y te la vas ganando por nichos. Entonces, en ese tema es... Saca, hombre. Si no es popular en tu nicho, no esperes que salga en Google cuando busquen por tus keywords, ¿vale? Sí. Una cosa, veníamos en el coche hablando de que el otro día en una charla que dimos de social media en el Clinic, hablábamos con Alex Puig, que es uno que también toca temas de social media, es amiguete y tal, y hablábamos y decíamos que hoy en día en Estados Unidos, si no eres popular ya no te invitan a las fiestas. Sabéis que hay una cosa de medir la popularidad que se han inventado que se llama el cloud, K-L-O-U-T. Depende del cloud que tengas, te invitan o no te invitan. O sea, imagínate, ahora va de moda, hostia, ¿qué cloud tienes? Yo, hostia, 62, 73, 75, no mires. O sea, es una chorrada que se han inventado y tal, pero digamos que se está convirtiendo en un valor de medición de popularidad en redes sociales y todo eso. Es una chorrada más, pero es un punto de no discriminación, sino de, no sé, de poder cortar, de valorar. Es como cuando vas a buscar trabajo. Máster, sí, no másters para allá. Idiomas, sí, no idiomas para allá. ¿Qué creéis? ¿Que se los miran? Van buscando según qué cosas y van filtrando. Entonces, esto es lo mismo. Google hace lo mismo. O sea, si tu web es popular, pues entras en el grupo de los elegidos. Si tu web no es popular, adeusiao. ¿Qué significa ser popular? Significa que Internet hable de ti, que Internet te mencione, que te enlaces, que aparezcan esos famosos enlaces de mira, están hablando de mí en el periódico y me han enlazado. En cualquier sitio. Normalmente eso es porque lo has pagado, ¿no? Pero... bueno, sí, en eso y en el resto. Normalmente ahora mismo si te enlazan en algún sitio es porque lo has pagado. Por ejemplo, hoy se habla de Digital Girona, no sé cuántos tweets, cuántos retweets habla, pero llega un momento que a lo mejor mucha gente que ve, por ejemplo, a veces hay trending topics por zonas, por áreas y tal, y dices, hostia, ¿qué es eso de...? A veces del diario, los periodistas van buscando noticias y van mirando los trending topics para saber qué noticias escriben mañana. Y dicen, ostras, me hacen así algunos, ¿hay periodistas? Hay una vez, ¿verdad? Que decía que sí. Entonces, es curioso, a nosotros nos han venido una vez a filmar, me acuerdo cuando vino el Ran Fiskis de SEO Moz, que nosotros de Clinic SEO organizamos el Moscation aquí en Barcelona, no sé si alguno fuisteis y tal, sí, aquí hay alguno que ha ido, bueno, aquí en Barcelona hoy día ya vas, bueno, que Salades o Adal, no sé. Entonces, ya, sacan fanga, Bixapillos, estomacos. Bueno, pues... Entonces, ¿qué ocurre? Ostras, nos vinieron los de TV3, TV3 nos vinieron a filmar y tal, no, es que hemos visto que era muy relevante, todo el mundo hablaba de esto y en la red, del Moscation, del tal, del Rampinski, de aquí Barcelona, y yo estoy, popularidad es en todos sitios, redes sociales, blogs, yo también. Un poquito ahí, pero yo hablé mejor, ¿eh? Os digo una cosa, los que estamos en el mundo digital, nos creemos que esto es el ombligo del mundo y es lo más importante, pero hostia, 2 segundos en la tele, 5 segundos en la tele, tela. Yo soy muy culé, soy socio del Barça y aparte he estado metido en Sandro, en cosas de la web de las selecciones, he estado metido allí, en el tema social media y tal. Y os digo una cosa, es curioso porque salí en la tele varias veces con el tema del día que ganamos y varias cosas y todo el mundo, ¡hostia, te he visto, qué tal, que no sé qué! Otra vez me entrevistaron por el partido de la final de la Copa con las 6 copas y tal. Y aquello nada, una entrevista de nada, y ¿sabéis la cantidad de gente del mundo offline, del mundo online, por Facebook, por tal? Y dije, tío, lo de la tele la tele sigue siendo muy importante. Os lo digo porque a veces creemos que en nuestro mundo el internet es lo mejor, que el internet está y es una parte, va creciendo, pero es una parte. Entonces hay que tenerlo todo en cuenta. Os lo digo porque popularidad es todo. O sea, salir en el diario de Girona, en el cual, hace que después todo aquello vaya a la web también. No sé si os dais cuenta, el otro día tuvimos una discusión, debate sobre la televisión. La televisión parece que pase de internet, por temas de publicidad, por tal, son un complemento. Porque todas las televisiones en cada programa lo que hacen es cada vez más, si os fijáis, poner los Facebook Connect, los Twitters, y después toda esa charla se va pasando a las redes sociales. Y tiene más penetración después en las redes sociales, la búsqueda de contenido, el debate y todo. Entonces son complementos que se van cada vez más anidando. ¿Pasamos de popularidad? Continuamos con la popularidad. Es decir, hay que ser popular. O sea, hay que hacer promociones, hay que hacer publicidad, hay que hacer todo te va a traer tráfico a tu web.
no solo enlaces, porque si tienes enlaces, pero no tienes entradas en tu web, aquí hay algo que no funciona. Puedes tener muchos enlaces, con lo cual pueden ser adulterados, es decir, me doy de alta en enlaces por valor de 1500 enlaces en altas en directorios por 97 y después no entra nadie en tu web. ¿Cómo puede ser que una web tenga tantos enlaces y que para Google es que mucha gente hable de ti, pero no entra nadie en tu web? No hay movimiento. Eso no es normal. Al final la popularidad son los enlaces, son las menciones en Twitter, son las referencias en muchas tal. Yo últimamente había alguien discutiendo ayer y anteayer, lo que pasa es que no he podido aprender mucho sobre si tenía relación con Facebook, no sé si está por aquí, si tenía que ver con vosotros o venía por otro lado, ¿no? Del API de que si Google scrapeaba Facebook a través de la API, no lo hace. No, yo hice un post una vez porque la gente decía que Google no indexa Facebook y sí que indexa aparte. Es más, cuando tú metes en una web de terceros, es decir, tú haces tu web y haces un debate en otra web y metes el Facebook Connect, todos aquellos contenidos Google los indexa. Con lo cual, dentro de Facebook no, pero esa web, en una web tercera que has metido el Facebook Connect y haces mucho debate y creas tal, todo eso es buenísimo. Y eso se indexa. Es decir, poner la API de Facebook en una web. No, el típico box con la gente allí que no sirve para nada, que son caras feas y que no sabes qué te pueden meter, eso es horrible. El timeline, es decir, poner el timeline y tú... El timeline, si lo pones cuando estás creando algo o estás hablando de un debate, por ejemplo, hoy si estuviera aquí y se estuviera haciendo en streaming y al lado pones el Facebook Connect, que la gente va hablando y debatiendo y tal, esa página interna que tú tienes dentro de tu web hace que tenga más popularidad que otras páginas, porque tiene más contenido dinámico, más contenido fresco, más contenido por digitals, por Girona, por tal, otro día hablas de la festa de no sé qué, y pam, 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 pam. Que tenga relación, no me hagáis lo de alguna web que hay por ahí que te incorpora los comentarios al azar de Facebook, aunque no tenga nada que ver con el post. Exacto. Bueno, todos estos packs llega un momento en que los SEOs decimos, oye, hay que comprar enlaces, hay que tener enlaces, hay que enlazar, conseguir enlaces, hay que tener retweets, hay que tener me gustas en Facebook, hay que tener más unos en Google Flash, todo eso ahí, entonces tú buscas y dices, bueno, pues quiero seguidores en Facebook, o no, seguidores en Twitter, amigos en Facebook, y empiezas a comprar packs de estos. Esto no sirve para nada. ¿Alguien ha comprado? Aquí no levanta nadie la mano. ¿Alguien ha comprado alguna vez esto? Yo he comprado para testear. He cogido 5 webs, he creado 5 webs idénticas con un contenido similar a nivel de estructura, pero distintos bloggers que lo han escrito de forma distinta, pero con las mismas keywords, y les he enchufado pues un pack de link building de wikis de no sé qué, otro de .edus, otro de no sé cuántos, les he metido inyección de enlaces a piñón y una la he dejado sin poner enlaces de ningún tipo. Al final la que mejor resulta la posición tenía la que no tenía ningún tipo de enlace frente a estos. ¿Vale? Yo los he comprado, ¿vale? O sea, tampoco he comprado la de 450 euros, he comprado... Estos son caros, yo he comprado los de 12 euros, que 10.000 enlaces por 12 euros, 40.000 enlaces. Hay gente que ha basado toda su estrategia de popularidad en su día en esto. Y ahora tiene un grave problema. Como los cambios de algoritmo que después explicamos. Ahora tiene un grave problema. Nosotros, en ninguna web de ningún cliente, jamás, o sea, yo jamás de los jamases he aplicado esto. En webs nuestras sí, para experimentar. No eres un SEO si no sabes dónde están los límites, si no pasas la barrera, si no sabes dónde puede venirte el palo y después cómo salir de allí. Entonces, lo hemos probado. Todo no, pero esto sí. Entonces, me he encontrado con clientes que lo habían probado y que vienen, oye, que tengo que arreglar esto. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero claro, para arreglarlo, yo lo primero que he hecho ha sido que, como lo he probado en mis webs, ya sabemos. El SEO consiste en experimentar, ¿vale? Entonces, una de las cosas que he probado también, tener una web en primera posición para que alguien piense, para los que estáis pensando ya, hombre, pues le meto un pack de estos de 500 millones de enlaces a mi competencia y se sale fuera, tampoco funciona, ¿vale? Ya tengo una web que sale en cuarta posición, en tercera posición por una keyword, que esa keyword le lleva uno, Yo le metí una vez a uno, cogí unas herramientas de estas, Six Submitters, ¿no? Que estas cosas que y le hemos metido a uno, o sea, una web también, o sea, mogollón de enlaces y tal, para ver si tumbabas, caías y tal y cual. No que no tuviera manía ni nada de estas cosas, no, a una web, ¿vale? Para probar. Y lo hemos hecho en experimentos entre nosotros. Oye, méteme a mí, calla, ¿Era de la competencia o de quién? No, era tuya, pero no.
También depende de la popularidad que tenía. No, y no las tumbas porque Google las tiene en cuenta también. Además, hay una herramienta nueva que salió, el de Sabo y todo esto, para decirle a Google, no, estos enlaces no son míos, no sé de dónde vienen, quítamelos. Bueno, yo lo que quería comentar es que lo he probado y no funciona. Lo he probado en una web mía que recibe 800 visitas diarias por una keyword. Le he metido paquetes durante 2 meses entre yo, Ricardo Tallar, le hemos metido enlaces pero a piñón y ha subido posiciones, no ha bajado por la keyword, ha subido una posición de 4 a 3, luego baja a la 5, luego sube a la 4, se ha quedado donde estaba. Entonces no funciona a partir de después de Penguin, o sea, antes de Penguin a lo mejor funcionaba y llegado Penguin te hunde, pero después de Penguin no puedes tirar la competencia metiendo la inyección de enlaces, ¿vale? Esto venía a experimentar. Nosotros una de las cosas que hacemos, yo tengo unas 400 y pico webs y muchas de ellas las utilizo para saber por dónde va Google, qué es lo que hace, cómo funciona, me meto por aquí, esas cosas que os enseñamos antes, él también, y nos dedicamos pues a experimentar para ver qué pasa, porque es que no hay un manual. La Webmaster Tools es el libro de las mentiras, o sea, lo que dice ahí Google, si lo haces no vas a salir en ningún sitio. Una cosa, no os creáis que por tener muchas es mejor y tal, porque no se trata de tener muchas. Ya entraremos. No lo digo por ti, es que a lo mejor dirán, oye, pues voy a montar mogollón de webs y tal y que cuarto. Después todo esto hay que hacerlo bien y ya hablaremos de eso, ya hablaremos de estas redes de blogs y tal, y hablaremos de la popularidad. El mejor link building es el link building que te puedes hacer tú mismo, el que mejor te puedes intercambiar con amigos, con conocidos, con tal, con cual. Entonces llega un momento que todo esto nunca funciona. El mejor link building es hacer un contenido de tanta calidad que los enlaces te lanzan solos. Exactamente. El problema es que depende del negocio que tengas. Sí, como tengas una fábrica de chinchetas, pues ¿quién te va a enlazar? O de arandelas. ¿Qué tengo que hacer? No, mira, vamos a construir una estructura de 500 millones de arandelas con un soldador y me pegamos 3 años soldando tal y luego te sales en un sitio, en una web, en 2, 3, 4 enlaces. Comprar los enlaces, no hagas construcciones de arandelas. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces contenido que habías jodido. Nosotros cuando tenemos clientes montamos blogs temáticos que ya tenemos de muchas temáticas, que metemos contenido original cada día, tenemos bloggers que nos escriben, las tenemos metidas en IPs diferentes, en hosting diferentes, bien tratadas, claro, aquí hay mucha tela. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que nos produce a nosotros los enlaces de calidad, que intercambiamos entre nosotros, muchas veces, por temáticas. Oye, ¿tú qué tienes? Yo tengo tal, no sé qué. Hostia, ya te llevas con esa onda Girona que tenía 2000 webs de llocs y de cosas de tan buena de Lloret, no sé qué, y hostia, tío, pasan de llista. Intercanviem, per què? He passat el català ara. Bueno, perquè sap que yo no faré guarrerías, perquè yo no li posaré contingut duplicat. Sabéis que si hacéis un contenido y metéis un contenido ya copiado de otra web, que es lo que hace mucha gente, pues eso no sirve para nada, sirve para que te penalicen. Entonces, claro, yo a Kiko en sus blogs, si quiero meter un enlace o quiero meter un artículo, lo voy a escribir original. Te paso el copy-escape, o sea que... Exactamente. Aparte te pasaremos una herramienta para saber si es copiado o no. Esto no funciona así. Yo solo aquí, a mis blogs me fío. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Pasamos un poquito... Bueno, él ha puesto aquí una plantilla que es la pirámide del SEO. Explícala tú, que la has puesto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, llevamos... Bueno, estamos cerquita. Ahora estamos viendo... Sí, más que nada porque hay unos bocatas después ahí, mini bocatas que se van a enfriar. Mira, pirámide del SEO, no sé. Bueno, esta es una pirámide que sacaron los de SEOmoz, que te ayuda un poco a estructurar o valorar cómo montar una web. Lo primero, contenido accesible. Bueno, esto es del 2008, 2009. Puede haber sigue siendo válida, ¿eh? Se puede invertir. No tanto. Primero, tu web indexable. Tu web tiene que ser indexable por el motor de búsqueda. ¿Usar cookies para elegir idioma? No. O sea, eso de según el usuario ha venido de tal su lenguaje navegado le muestra un idioma a otro, ¿no? Porque entonces solo indexas cada URL. Si una URL tiene 5 idiomas, según el usuario, solo vas a poder indexar uno. Google solo va a haber uno. Entonces, cada contenido único en una URL y cada URL con un único contenido. Contenido indexable. Y no, es que me interesa mucho esto que comentas porque por el tema de diferentes idiomas, ¿cuál es la mejor forma? Hay muchas formas. Mira, la sencilla, subdirectorios. Subdirectorios. No hace falta. ¿Tienes pasta? ¿Quieres invertir más? Un dominio territorial para cada país. Y servidor allí y tal, y contenido original y tal. Sí,
Si vas al mercado alemán, niveles, vamos a hay comprar niveles. contenido allí y a trabajarlo allí. Y el ruso en Rusia, y el alemán en Alemania, y tal. Y con enlaces locales. Es una forma de geolocalizarlo. Y si no, desde Google Webmaster Tool también puedes geolocalizar cada URL. Funcionan mejor los enlaces locales. Sí, también, pero en carpetas no puedes geolocalizarlo. En cambio, con subdominios o con dominios locales sí que puedes geolocalizarlo desde el Webmaster Tool. O sea, es que hay mucha cosa. O sea, carpetas, subdominios. Da para una ponencia entera. Sí. Es Es el debate. Sí, es el debate. Ahí Siempre. busca Siempre por es el debate. internet, hay uno de... Mientras lo piensas, paso al Keyword Research. Keyword Research, bueno, lo hemos explicado, que tu web sea indexable, pero es que claro, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Por eso digo, es una pirámide que se hizo en su día. El de Fernando Maciá. Ah, vale. Seguro que hay un vídeo publicado suyo con alguna SEO internacional de Fernando Sí. Maciá. SlideShare, sí. Te vas mirando y te va explicando pues según niveles y por dónde puedes ir pasando. Es muy bueno Entonces, eso. bueno, lo primero que sea indexable. Que tu web sea indexable, una URL para cada contenido, un contenido para cada URL. Nada de mezclar cosas. Yo me he encontrado con una web que entras y dices, no, es que está todo en la home y por allá, según hacemos clic, vamos cargando los contenidos. Y dices, mira, eso Google, haces un site de tu web y solo sale esa página. Sale. Con lo cual, Google el resto de contenidos no los ve. Hombre, sí que indexa algo de Ajax. Site, 2 puntos, ¿ves? No. O sea, en el buscador si pones ahí 2 puntos te dice todas las URLs que tienes indexadas. Es que, claro. Keyword Research y asociar las keywords a las páginas que tocan. Link building, social. Social, menciones en popularidad. El triángulo de arriba es popularidad. No quiere decir que porque esté así se hace hacer menos o que sea lo más importante. O sea, por eso digo que a veces se invierten ciertas cosas, porque todo ha cambiado. Esto es lo mismo. Básicamente es que hacer link building sobre una web que solo tiene una URL tampoco vas a ningún sitio. Pero todo lo que hagas tienes que tener cuidado como lo hagas, porque el señor Google, sea perdonar, hostia, todo eso es liado. Bueno, que decía, todo lo que hagas tienes que tener mucho cuidado, porque el gran hermano siempre está ahí, siempre va a estar espiándote, siempre te va a estar viendo. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Por eso hemos puesto al inicio, ponía 2012, bueno, la ponencia que 2012 era digital, SEO, tal, y ponía el fin del mundo, hablamos del 2012, diciembre, para algunas webs sí. Vosotros sabéis que este año, 2011, ha sido terrorífico para muchas webs. Ha habido 2 cambios muy importantes, bueno, este año solo no, pero ha habido cambios muy importantes de algoritmo, el Panda y el Penguin, y sus actualizaciones que se han cargado webs, pero por el camino, pero tremendas. ¿Por qué? Pues porque estaban empleando ciertas prácticas. Por ejemplo, SEO que conseguían mucho tráfico, que estaban exprimiendo, yendo más allá de lo que sería correcto, pero spam, algunas. Otras, este animalito tan precioso que se llama panda. ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es el panda? ¿quién no sabe? El ¿Quién no ha oído hablar del algoritmo Panda? Pues no habéis oído hablar del algoritmo Panda. O sea, Google escoge unos cuantos animalitos bonitos y les pone un nombre para sus acciones terroríficas. Terroríficas no. Ojo, esos cambios de algoritmo que se habla mucho, que dicen, hostia puta, curioso, mal panda, mal... Nosotros los SEOs, aparte de que nos da más trabajo y ya nos va bien, pensamos que es bueno, porque lo que hace es limpiar de porquería todo Internet. Porque hay muchas webs que no sirven para nada, que se han trabajado pues contenido duplicado, con altas en directorios, con miles de cosas. Y Google, por fin, ahora, en algunos sitios pierde cuota, en otras no, va depurando y ahora a veces piensa un poco más en el usuario, ¿no? Entonces, aparte porque muchos de los que salían arriba no le dejaban ni un duro en AdWords, tampoco. Y como muchos de los que estaban abajo veían que no podían competir, bueno, hay mucha movida sobre el tema de la empresa. El Panda en sí lo que hizo fue un algoritmo que ayudó a detectar mejor el contenido de baja calidad o copiarlo, ¿vale? Esa duplicación de contenido, esa repetición del contenido una y otra vez. Entonces, Contenidos crapeados, ¿sabéis qué decir? Es coger, mediante temas técnicos, una web entera, una página entera, copiarla y ponerla a tu web. se cargó a muchas webs que lo único que tenían eran contenidos de otras webs publicadas. Por su típico agregador de RSS, donde yo te publico el post porque te mando tráfico, no sé qué, no sé cuántos, eso se los cargó. Ya de paso se cargó alguna web de la competencia por decir, mira, y a ti porque eres de Microsoft también te arreo. Porque Tenía mucho contenido duplicado. no tenía nada. No tenía nada. Ha habido tanta cosa, pero bueno, es tremendo. Sabéis de qué web hablo, ¿no? Bueno, una de las cosas aparte... No puede decir pecado, ¿cómo se llama? Es la de comparadora de precios de Microsoft.
Y el Yahoo Answer se la cargó al principio y después la volvió a subir. Sí, pero se ha cargado muchas por el camino que ocupaban muchas. La Wikipedia la respetó. Y esto tiene mucho contenido duplicado, ¿eh? Vamos, todo el mundo ha copiado la Wikipedia a sus webs, lo que pasa es que claro, pero tiene una autoridad. Es importante una cosa que se habla ahora del Rel Author, ¿vale? Y que, o también del primero que indexa el contenido. ¿Qué pasaba? Una de las técnicas que se utilizaban, había un diario muy famoso de la zona de Levante. La zona de Levante es famosa por su SEO de aquella manera, parecido a la zona, como me oigan los de Levante, amigos. No, ¿sabéis qué pasa? Había un diario de aquella zona de allí que era tremendo, lo indexaba todo. O sea, blogs, noticias de blogs, de gente. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis hecho un contenido y decís, coño, este contenido me lo han copiado? La información. Yo no lo he dicho. Yo te digo que Diario de la información. Yo te hablo de que esa es la información que te va copiando. Ah, vale, si quieres el dominio ¿Qué ocurría? Scrapeaba, redes de, RSS, blogs, tal, chupaba esos contenidos en menos de 5 segundos y tú lo publicabas y ellos lo indexaban en 5 más. Es decir, en 10 segundos tu robot no había pasado a lo mejor hasta el día siguiente por tu web y ellos en 10 segundos ya habían indexado ese contenido que tú habías sacado. Y tú estabas súper contento de, ¡oh, salgo en la información! Los huevos. O sea, ¿qué ocurre? Te están robando el contenido a ti. ¿Tú cómo le podías decir a Google que ese era contenido era tuyo? Pero si eso es más relevante, esa web es más relevante. Google se crea el más relevante. Entonces tú no podías demostrarle. Ahora sí hay formas. Ahora hay formas que tú puedes indexar el contenido enseguida, puedes decirle a Google que ese contenido es tuyo y que te lo están copiando. Si alguien te lo copia. De todas formas, Google va a entender enseguida si es porque con el Panda es una actualización automática, es una actualización del algoritmo que detecta todas aquellas webs copiadas o scrapeadas, o también incluso con exceso de publicidad. Aquellas webs que aparecen en primeras posiciones porque tienen mucho contenido, original o no, pero que lo único que hacen es que son preparadas para que el cliente vaya clicando o para que vaya absorbiendo la publicidad. Este algoritmo entró en funcionamiento en España en agosto del año pasado. ¿Alguno de vosotros piensa que está pandalizado o que le ha regado el Panda? ¿Está la mano? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más? O sea, ha habido muchas webs que han estado vandalizadas. Entonces dices, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es un problema muy grave. Imagínate que tienes una web con cientos de miles de páginas indexadas. Entonces... pasas de tener 50.000 vistas diarias a 50. A mí. Eso significa que normalmente esas empresas que se dedicaban y que tenían una plantilla de 50 trabajadores pasan a no tener ningún trabajador. O a tener unos ingresos de 30.000 a 1.000 euros. A mí me vino uno, oye, es que tal, no sé qué ha pasado, qué tal, tenía 30.000 ingresos mensuales y es que ahora, y no me dijo nada porque decía que hacía SEO, tal y que cual, pero yo tenía un ex trabajador mío trabajando con él y me dijo, es que tal, y yo, mira, y yo le enteré de todo. Y se me acercó a mí mediante el rollo colegueo y tal. ¿Tú qué crees? Tal. Tampoco hay que pasar, que no somos tontos. Entonces, es curioso, pero vandalizado es muy fácil saber cuando estás vandalizado. Miras el Analytics. Se agosto hace así y te has caído y dices, aquí ha pasado algo. Entonces, claro, ¿cómo te desvandalizas? No tienes que ir contra Google, más me parece tu amigo, ¿no? Hay que desvandalizarte de una forma amistosa. Hay de comer bambú de calidad, hay que quitar todo aquello que le molesta. Exactamente. Entonces es curioso, porque dices, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues a lo mejor tienes que empezar a desindexar todas aquellas páginas que tenías, eliminarlas, o a veces simplemente cambiar de dominio. Hay veces que... no hace falta, depende del tipo de web, depende de lo que hayas hecho también. Hay veces que se solucionaba con una redirección. Antiguamente las redirecciones no pasaban ni lo malo, pero sí lo bueno, y entonces ¿qué hacías? Hacías una redirección 301 y lo pasabas a otra, pero ahora ya no sirve de nada tampoco. Hemos abusado de hacer redirecciones tremendas que ya no, que Google lo sabe. Otro de los cambios que hubo, otro animalito precioso, que es el Penguin, ¿sabéis? Son ¿Por qué blancos y negros. Blancos y negros. Blancos y negros. Y a veces pensamos que el SEO, sabéis que hay una técnica que es el black y otra que es el white. Yo creo que todas esas actualizaciones van hacia los SEOs. A veces no lo sabes. Entonces, pues bueno, el Penguin es el... Bueno, la alternativa es que sea P de Penguin y la siguiente será Pig o... Sí, a saber, no sabemos, de esto se debate mucho. ¿Qué próximo animalito será? Si será blanco-negro, si será simpático, seguro. No será el lobo, el zorro, no sé, o la hiena. Para que le podamos coger manía, porque yo le tenía mucho cariño a los pingüinos y ahora mismo, pues, porque ya no los veo con el mismo amor. El otro era sobre el contenido, este era sobre los enlaces. Este algoritmo tocó los enlaces. Primero el contenido, ahora los enlaces. El Penguin afectó a todas aquellas webs que
tenían enlaces de baja calidad, granjas de enlaces, bueno, encima, sobreoptimización, y después de estos cambios de algoritmo han habido actualizaciones. O sea, primero te dio el Panda, después te dio, cuando parece que tienes arcillas, pumba, te dio el Penguin, y ahora ¿qué haces? Venga, a ver cómo quitas, que el Panda era fácil, podías desindexar contenido, quitarlo y tal, pero ¿cómo quitas aquellos 1500 enlaces que compraste en aquella red que no sabes ni de dónde son, ni a qué web pertenecen, ni dónde están, ni cómo se llama? ¿Cómo quitas todos esos enlaces? Sí, porque por ponerlos te cobraban 100 euros, pero por quitarlos... Igual te cobran 1000, o no los encuentras. Es que no puedes decirle, yo puedo contactar contigo, con él, y decirle, Kiko, quítame ese enlace que me está haciendo daño, porque tu web es una M. Pero ya será otro, ya. Pero esos 1500 enlaces, 200, 300, es un problema. Es un problema muy grave. Despandalizar es más fácil, pero despingüenar ya es una mica complicada. El pingüino afecta a los enlaces de baja calidad, afecta a la repetición excesiva de short test. ¿Qué quieres preguntar? Cuando hacéis enlaces entre vosotros, supongo que es a base de contenido. No, ya está, no enlazo nunca. Ahora te explicamos cómo hacemos enlaces. Enlazar páginas penalizadas es más la práctica. ¿Perdona? Que enlazar páginas penalizadas, o sea, poner un enlace a una página penalizada. ¿Qué web por página? El excesivo anchor test, o sea, hubo mucho que el secreto del éxito SEO es que enlaces con el mismo anchor, el anchor test sí que sabéis lo que es, ¿no? Que enlaces siempre con el mismo anchor test, o sea, si tú quieres posicionar por piscinas en Gerona o piscinas en Girona, pon siempre ese mismo anchor test enlazando a tu página Piscinas web. Gerona, y el enlace va sobre la palabra Piscinas Gerona. En vez de ir sobre la web, o sobre aquí, o sobre tal, va sobre Piscinas Gerona. Era una práctica muy habitual que te daba más relevancia. Si todo el enlace iba y tenías 10, 15, 10, 100 sobre Piscinas Gerona, o Girona, pues entonces Google entendía que tú eras relevante por Piscinas Girona. Claro, en el momento en que se abusa, pues... No es natural. No es lo normal, o sea, es más normal cualquiera de los enlaces normales, más info, clic aquí, leer más, juego de dominio, la marca, esos son más normales que te enlacen con ese anchor que no con el piscinas. Nosotros podemos detectar cualquier web, en cualquier herramienta y ver cuántos enlaces tienes. Tienes 300 enlaces y son de 30 webs distintos, 30 domains. ¿Y cuáles son tu anchor test? Hostia, de los 300, 280 son con el mismo anchor test. Natural no es. No es natural. Quiere decir que tú lo has sobreoptimizado, lo has popularizado, lo has hecho, lo has provocado. Era una práctica buena. Ahora hay que camuflar eso. ¿Qué hay que hacer? Pues no tener 300, sino tener 800 y que los 300 bajen en porcentaje sobre los otros 400 de más o 600. O sea, tienes que disimular todo eso. Es decir, tienes que poner el volumen de enlaces de mayor calidad. Más vale pocos y muchos. ¿Qué estáis pensando? Más vale pocos y muchos que muchos y malos. Pocos y buenos que muchos y malos. ¿Qué he dicho yo? Pocos y muchos que buenos y muchos. Como que estaba pensando en otra cosa. Te escucho y te doy un escucho. Entonces, hoy en día, con muy pocos enlaces, pero de muy buena calidad, o sea, se consigue obtener un mejor rendimiento, una mejor popularidad, que no con muchos enlaces y de baja calidad. Bueno, hemos hablado... Los algoritmos nos cambian la situación, las reglas del juego, nos tenemos que adaptar, en realidad. El mejor SEO que hay es el branding. El mejor SEO que hay, aparte de yo, aparte de mí, y de Kiko, es no, de verdad, el branding es el mejor SEO que hay. A Zara no le ha hecho falta el SEO. Ningún SEO. Saca su tienda, sale en todo Cristo, salen miles de enlaces, aunque su web esté mal hecha a nivel SEO, pues va arriba. Ni a Digital Girona, que no ha hecho ni una web. Ha movido por Facebook. No antes ha dado tiempo. No, ¿qué quiere decir? Que sabes, los SEO somos muy malos. Lo primero que hacemos cuando nos envían algo, mira, decimos, ¿tiene web? Sí, ¿cómo es? Vamos a criticarla. Y como un diseñador, un diseñador, lo primero que le das una web. Oye, mira, que nos ha llegado esta web, que tal y que cual, que no sé qué. Empieza a mirar el código, vaya código de mierda, ¿quién ha hecho esto? Digo, ¿lo hiciste tú? Pero ya nos acordaba. Esto ha pasado, Es curioso lo que os decíamos. Los programadores, los maquetadores y los fontaneros, en cualquier circunstancia o ocasión, la primera vez que te vean una cosa, te dicen, ¿qué mierda te ha hecho esto? Siempre. O sea, esto está mal hecho por definición. Luego ya que se acuerden que lo hicieron ellos en su momento. Los SEO es igual, y no solo eso, sino que aparte decimos, te lo vamos a mejorar. Entonces, a ver, señores, todo cambia, pero sigue igual. Pero es que tanto en offline como en online. Es que es el sentido común, el buen hacer, el pretender hacer las cosas de una forma normal,
es lo que te lleva al éxito. Bueno, a veces hay que empujar un poco también, ¿eh? Lo de las chinchetas hay que empujarlo. En realidad, oye, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Pero se hace SEO un poquito más arriba. Es que estamos compenetrados, ¿eh? ¿No hemos contado el chiste del VBO? No, lo viene ahora vendrá. Mira, o sea, a veces te tienes que preguntar a ti mismo, ¿tu web realmente merece estar arriba en los buscadores? Es que a lo mejor no lo merece, porque si no tienes un buen contenido, no tienes una buena comunidad, no tienes todas aquellas, una buena optimización, una buena estructura, no puedes estar. Sí que puedes estar haciendo AdWords, ¿no? Yo quiero hacer la competencia a Zara, tu presupuesto, 500 euros. Va a ser complicado. Bueno, me ha pasado estas 2 semanas, he tenido los hoteles en Barcelona, que quiero salir, hoteles en Barcelona, el primero y tal, y ¿es posible? Digo, sí, solo es cuestión... Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Vale, pero ¿qué presupuesto tienes? Es que hay que preguntarlo, ¿qué presupuesto tienes? Tengo tanto, digo, pues con esto puedes optar a tanto. Entonces, las estrategias van en función también, no quiere decir que despeches ese cliente, no, porque a lo mejor ese cliente no tiene la necesidad de salir por hoteles Barcelona. Porque a lo mejor, es lo que hemos hablado antes de un buen keyword research, a lo mejor tu hotel es especial pues para... Me ha hablado uno que está en la zona del Queixampla y le está viniendo mucho y no lo está explotando. Hostia, pues a lo mejor te tienes que meter en foros, en sitios, trabajarlo, hacer landings especiales, promocionar, hotel céntrico porque no sé qué, o romántico o tal. Tienes que buscar aquellas palabras que te traigan conversión y que sí que puedes competir. Entonces, eso lo tienes que trabajar en tu estructura. No es todo cuestión de dinero, no es solo la keyword principal. Entonces es importante saber hacer una estrategia adaptada para traerle una conversión al cliente, en función de su presupuesto también, obviamente. Es que si sale el primero por Hoteles Barcelona, seguramente llenará todas las habitaciones todos los días y estará siempre diciendo a sus potenciales clientes, no tengo habitación, no tengo habitación, no tengo habitación. Con lo cual, el potencial cliente entrará a la web, montará otro hotel. Se irá y no funcionará. Entonces, claro, también es lo típico, dices, bueno, si sales primero por Hoteles Barcelona tienes que dar el servicio. Si no lo vas a dar, no va a tener sentido que salgas ahí, Google te va a terminar sacando. Morir de éxito también tiene un problema a veces, ¿eh? O sea, morir de éxito a veces puede tenerlo, porque puedes tener después críticas. Ya sabéis que somos muy dados a las críticas negativas, sobre todo criticamos en internet cuando hay algo negativo que decir. Entonces, hay ciertas cosas. Antiguamente las críticas negativas posicionaban. Sí, posicionaban. Había gente que lo hacía mal a propósito para tener muchos enlaces en internet sobre tu web. Y te posicionaba. Hubo un caso de J.C. Penney en Estados Unidos, hasta que salió en el New York Times o no sé qué, diciendo, pero ¿cómo es posible esto? Una web que lo hace mal, que da mal servicio al cliente, que no le entrega lo que le tiene que entregar, que tal, y está la primera por todos sus keywords, por todos los productos que tiene. Porque lo hacía tan mal que tenía mucha popularidad negativa, pero popularidad. Y Google no identificaba si era positiva o negativa. Y Google cambió el algoritmo mediante semántica y mediante ciertas cosas. Eso lo bajaron a dedo, ¿eh? Eso sí, eso lo bajaron a dedo. Pero Google, ¿no os dais cuenta que desde entonces han aparecido cosas en Google que a veces cuando sabéis lo que es el Suggest? El Suggest es cuando escribes en el box, en la cajón de búsqueda, escribes, por ejemplo, Mock+ y ya te da resultados. Esos resultados son los que más normalmente pues, se te los sugiere porque es lo que suelen poner. Eso es una idea también para Keyword Research. Eso sugiere que la gente está buscando eso, con lo cual es bueno crear landing sobre eso. Se está buscando que se habla de eso. Yo vi una vez SEO Barcelona, yo creo que es algo por SEO Barcelona número 2, tú más abajo. Entonces... Yo salgo por SEO guapo. Sí, tú no, y no lo eres, por lo cual la tasa de rebote es muy grande. No, que he puesto la oportunidad. Es curioso, mira, yo empecé a poner SEO va y salía SEO barato. Y dije, merda, la hemos cagado. Y dije, voy a hacer un post por SEO barato. La primera foto eran 2 containers de la basura y ponía SEO barato. Y el post hablaba de SEO barato, pero que el SEO barato no te conducía a nada, te conducía a eso, a ir a la basura. Entonces, utilicé el Suggest para salir de los primeros por SEO barato, pero para dar otro tipo de información. Fue una técnica que utilicé con un cliente que le estaba haciendo la competencia, estafa una empresa, una marca y estafado por no sé qué. Ahora salen resultados en el Suggest que pone opiniones cada vez más, estafa, robo, tal, salen ¿y cómo limpias esa reputación? Pues hay técnicas. Yo le dije una vez a un cliente, digo, pues haz una página que ponga tu marca y tu estafa y tú la indexas y le das la vuelta en el contenido. Entonces, o sea, después tienes que tener creatividad. Esto a los técnicos les cuesta más, pero a los de marketing, claro, es más fácil. Tiene sus ventajas. Sí, pero señores, ¿qué queda? El tema es que el SEO barato no suele funcionar, por eso somos muy caros. No suele funcionar más que nada porque tú comprarías un local de 500 metros cuadrados en Paseo de Gracia con Plaza Cataluña por 50.000 euros.
Mira, dámelos y firmamos ahora el contrato. ¿Lo pagarías? No, porque sabes que es una estafa. ¿Tú crees que por 500 euros al mes puedes salir por hoteles Barcelona en primera posición? Una keyword que te puede generar miles y miles de euros diarios. Obviamente no. No es lógico. Con lo cual hay que tener en consonancia pues, el rendimiento que le puedes dar a un producto, a unas keywords, con lo que te va a costar. Eso es como hacer una web por 500 euros. O sea, ¿qué web vas a tener por 500 euros? No, lo siento, pero es que hablamos de intrusismo y tal. Una web por 500 euros tendrás tu limitación por 500 euros. No le pidas después que encima te haga el caballito, que huele, que tal, que tengas... No, o sea, a ver, hay cosas que no son lógicas. Entonces, si tú quieres tener después un buen rendimiento en ciertas cosas, no te las va... No, que se pueden hacer, sí, las hacen, pero bueno, después viene lo que viene, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Aparte de los bocadillos que tenemos ahí, el siguiente algoritmo de Google. El próximo pues puede ser el Zebra. Que no te pille de sorpresa. El PIC. Pero bueno, resumiendo un poco de lo que debemos hacer hoy, ¿vale? Hoy en día en el tema de SEO es calidad y no cantidad, ¿vale? Calidad de contenido, calidad de enlaces. Del dominio no hablo. HTML5. Bien. HTML5 si puedes. Sí. Si eres un desarrollador, intenta evolucionar a HTML5 lo antes posible, y si eres un maquetador, web responsive también es vital o va a serlo en breve. SEO para móvil. El SEO para móvil, lo definimos los SEOs como SEO para móvil, web responsive. Google ya ha avisado y ya están dando resultados diferentes si tu web es responsive o no en el móvil. Yo acabo de publicar hoy un artículo en Interdigital, en la web de interdigital.es. ¿Tú quieres volver hoy a Barcelona o ya Lo voy a poner yo en el curso que di el otro día ese? No. Lo has dicho 2 veces, yo di tú una, ¿Te he dicho los links? Más porcentaje. No, yo le he traído en coche. Esto es un estudio. Lo que dice ahora es un post, pero va sobre un estudio que es real y es importante. Sí, a ver, la idea... Este lo ha escrito el ella. cachondeo, luego no sé qué pasa en la vuelta. Aquí va. Sí, acabo de publicar un artículo. Nosotros estamos mirando siempre las SERPs, ¿vale? Estamos siempre obsesionados con dónde salgo. Cómo Las salgo. SERPs son los resultados de búsqueda. Entonces, ya empiezan a aparecer cambios en función si estoy buscando con el móvil o con el PC. Me dirás, eso ya pasaba. Es que hay Pero dos. manteniendo los mismos parámetros, usando la misma wifi sin geolocalizar, con navegación anónima en los dos. Estoy encontrando que en Google, buscando restaurante japonés con el móvil, me sale en cuarta posición una página que buscando con el PC no me sale. Y entras a esa página y resulta que tiene una versión móvil, ¿vale? ¿Es un móvil o responsive? Es un móvil, no es responsive. Bueno, pues se ha currado hacer dos webs. No, es que hay que... Pero hablaremos. la he sacado. Está en la web de mi empresa, interdigital.es. Bueno, yo voy a colgar un curso que di el otro día a los directores de marketing de Anuntis, de Anuntis, hablando de SEO para móvil. No lo voy a colgar porque es un curso especial para allí, pero sí que haré un post de un resumen importante. Web responsive. Google, incluso en su, creo que fue McCats o no, en el blog de Google sacaron y dijeron, ya lo dijeron claro, que el año que viene una de las cosas es el web responsive. Va a tener mucha importancia, sobre todo en móvil, claro. Es que no puedes dar resultados de una web que no se adapta porque no es buena para el usuario, no puedes leer esa información, ¿vale? No podemos meterlo todo en un móvil. Entonces hay que adaptar ese contenido. Entonces, ¿que hay que maquetar y hay que gastarse dinero en maquetación? Sí, pero también vas a tener una conversión mayor. Bueno, y los que soy desarrolladores, es una hora trabajo para decirle al cliente, hay que hacer la web, hay que hacer la nueva, ya no te vale la del 97, hazla ya de nuevo. Es que va a ser importante y hay webs que van a dar peores resultados y el móvil cada vez nos llevará más a temas de conversión. El 44% de las búsquedas ya es por móvil, son búsquedas muchas veces locales, con lo cual, por ejemplo, cuando estáis en una población como Gerona no es lo mismo que estar en Barcelona, que es mucho más amplio, y aquí hay muchas cosas que ya se buscan con la palabra y la terminación incluso de pueblos ¿sabéis? Y entonces las búsquedas son todavía más locales y más sociales. Entonces se tiene mucho en cuenta y el tema del responsive... ¿Quién no ha oído hablar de web responsive? ¿Quién no sabe lo que es el web responsive? Varios, ¿no? No. ¿Los demás sabéis lo que es web responsive? Sí. Por los que no lo sabéis, pues abrís vuestro smartphone y vais a web.interdigital.es y verás la web que es totalmente distinta a la web que ves cuando vas con el PC. Pero en realidad es la misma. De hecho, puedes vete al PC, vuelves a ir a tal y coges y vas cambiando el tamaño de la web y verás
cómo se readaptan los contenidos y cambian la estructura para presentártelo de una forma visual. Es que la han estrenado hace poco y está haciendo publicidad del responsable. Pero vamos a entrar a la En aplicación. Clinic SEO, en Clinic se adapta, ya se adapta. Pero tengo menos contenido. En Clinic SEO tenemos un post, o sea, un evento que hicimos sobre SEO para móvil con Aleida, Arturo y Conor, que también hablaba de SEO para las apps, porque también hay SEO para las apps. Muy bueno, la verdad que ese es uno de los mejores que hay, con el contenido es bestial. Y ahí también ya hablábamos del HTML5, del Web Responsive y todo este tipo de cosas. WPO, ¿sabéis lo que es el WPO? No es vivienda de protección oficial ni nada, se llama Web Performance Optimization. Significa, es optimizar tu web para los servidores, por así decir. O, bueno, en verdad no es para los servidores, es la rapidez de carga, o sea, de la web. O sea, una web lenta, es que lo estoy intentando explicar para que lo entendáis todos, una web lenta tarda en cargar y es malo tanto para el usuario. Sabéis que las personas, los usuarios, cuando entramos en un coche nos transformamos. Puede ser una persona paciente, vas en un coche, el semáforo se pone en verde, pasan 3 segundos y estás pitando, berreando y cagando. En la web va igual. O sea, es curioso como con el móvil tenemos menos paciencia que en la web. Pero es que en la web tampoco tenemos paciencia. Cuando una web tarda mucho en cargar, me vuelvo atrás y me busco otra. Esto es un fallo para ti. Entonces, esto es un problema del WPO. Mirad, el chiste fácil que hacemos, que es el WPO, es como cuando tú le preguntas a tu mujer, cariño, ¿me quieres? Sí, mi amor. Si tardas más de 2 segundos, Estás muerto. lo conviertes esta noche. Es un ejemplo muy claro. O sea, si tardas en contestar, si tu web no da una respuesta rápida, hostia, tú no conviertes nada. Entonces tienes que cachear, tienes que cachear, hacer menos peticiones al servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de técnicas que puede bajar tu web. Nosotros hemos bajado hoy una web que tenía un 46% de page speed, de velocidad de request, la hemos puesto en 94. O sea, antes iba mal, le hemos cambiado de un servidor y ahora funciona, pero con una rapidez, pero es vuela. Claro, la experiencia es vital. Y esto también Google lo tiene en cuenta. Es SEO, es técnico, pero es SEO ya, porque Google tiene en cuenta, pensar que Google en el fondo es dinero. Uno de los gastos más grandes que tiene Google son en servidores. En servidores. Y si tu web tarda, le estás haciendo gastar dinero a Google. Aparte de que es una mala experiencia para el usuario, y con lo cual dirá, entrarás, te irás. Pero aparte, él querrá poner las páginas que dan mejor experiencia al usuario y que las que no le hacen gastar, pues que sean rápidas. Si tu web tiene muchos contenidos, el WPO es crítico. O sea, si tu web tiene 10 páginas, que seas más o menos rápido no es importante, pero como tengas 100.000 páginas indexadas, el WPO pasa a ser crítico. Porque como seas lento, te va a indexar solo 5 páginas al día, o 50 páginas al día, o 100 páginas al día. Si tienes 100.000 y te indexa 100 diarias, para recorrerse todo tu contenido de nuevo, hacer la cuenta. Que no. Chevy, que es técnico, me decía, ostras, uno de los que hicisteis de Clinic SEO de WPO fue, hostia, buenísimo, tal cual. Claro, él como es técnico lo aprecia, ¿no? Pero los que no seamos técnicos, o sea, tenerlo en cuenta que es vital, o sea, para tu web hoy en día, la parte de rapidez. Bueno, no nos vamos a meter más en el WPO. Vale. Las búsquedas locales lo hemos metido abajo, tema de microformatos y esquema. De WPO solo una cosa, gtmetrics.com. Es un sitio también, pero GTmetrix te da más información. Ahí te metes ahí tu web y te da un listado de velocidad de carga, peso, tal y cual. Plugins que hay en Chrome, o Firefox o tal, como el PageSpeed, que está en el Firebook, o el YSlow, YSlow, y le das un root test y te dice a qué nivel está tu web, lo rápida que es, lo que no. GTmetrix es bastante mejor, incluso te puede dar más datos. Pues ¿cuánto tarda el otro día el cabronazo este me envió habíamos sacado la web, todavía no la habíamos arreglado, teníamos la nueva. ¿Y qué pasó? Que tardaba en cargar, porque no la habíamos optimizado todavía rapidez y me dice, la mía tarda 3,5, la de este tarda tanto y la tuya tarda 9. 17. Bueno, o sea, bueno, total, que le he puesto ya, eso nos picó y me cago en la leche. Acabamos de sacar la web nueva y no habíamos optimizado todavía todas esas cosas. Pero a este le faltó tiempo, ¿sabes? O sea... Yo solo le puse ansia, vamos a comparar, venga, estas 3. ¿Qué pasa? A veces dejas cosas que vas haciendo y tal, pero bueno. Pero es algo... Bueno, no voy a entrar en esa lucha absurda. Bueno, entonces, técnicas del engagement. Hemos hablado un poco de las técnicas cantidad y no calidad, bien hechas.
y ir a buscar, claro, es muy difícil hacer esos intercambios, es buscar el contenido, el mejor contenido de calidad del link building es si tú haces un buen contenido, la gente te enlaza, la gente habla de ti, pues entonces pues es importante también, ¿no? Hay veces que haces un muy buen contenido y sales hasta en el diario, o tal, si eres amigo periodista, pues hostia, también tener la parte social es muy importante, cuantos más seamos sociales. Si queremos hacer todo esto tenemos que empezar a ser sociales en las redes sociales, cuantos más amigos tienes. Claro, yo tengo ahora 6.000 y pico en Twitter o no sé qué, a veces pongo una tontería, un link, un RT y tal, y mucha gente me hace RT. Es muy bueno eso, porque están retuiteando ese enlace, lo están multiplicando. Si esa página de autoridad que tú tienes en tu Twitter, el enlace que provoca es un enlace muy bueno y de bastante autoridad. O sea, hay muchas páginas, las páginas de empleo, hay miles de cosas que te traen enlaces de calidad, que hay técnicas que se pueden hacer. En vez de ir a lo barato y gastarse dinero y hacer esas cosas que después te penalizan, hay muchas técnicas que se pueden plantear. Ahora, no las dejes en manos de cualquiera, porque ¿verdad que no dejarías ciertas cosas en manos de cualquiera? Pues tu web es una cosa que te trae dinero, te trae conversión. No las dejes en manos de cualquiera, pues después tendrás un problema. Bueno, pues con esto, aunque quieren matar al SEO, y de hecho en algún momento lo han llegado a enterrar, lo hemos llegado a enterrar, lo estamos ahí todos, ¿no? El SEO seguirá funcionando mientras haya un motor de búsqueda, mientras haya un entorno de buscar. Será SEO general, será SEO en caso de que sea para Facebook, o será SEO para Twitter o el que corresponda. Siempre que haya un motor de búsqueda, un buscador, habrá una optimización y unos resultados, o por orden alfabético. Ahora, pues podemos dejar que os hagáis alguna pregunta. Si el primero que haga una pregunta tiene un iPhone del 97 de premio. La libreta. ¿Cómo se vende eso? Porque la mayoría de los clientes dicen, yo quiero aparecer el primero, pero en mi presupuesto... Pero no te encales, ¿no? Es lo de siempre. Bueno, quizás hay que dar importancia... Ya, es difícil a veces porque lo último que haces, mira, te gastas el dinero en un desarrollo, te crees que ha sido el mejor y a lo mejor te das cuenta de que no ha sido bueno después porque dices, ¿qué ha hecho la web? Hostia, qué web, tal, cual, no sé qué, y pasa el tiempo y te crees que tienes un Fórmula 1, mira, mi web, me he gastado 20.000 euros, 10.000 o 5 tal, y después flash. Exactamente, te ha metido flash o según qué cosas y después cuando pasa un tiempo dices, coño, ya hay que vender con esto. Sobre todo ahora, que resulta que los canales de venta habituales, que los vendedores, que la economía va como va, ahora vuelven otra vez a venir con más fuerza al online y dicen, coño, pues habrá que volcarse en el online. Será la solución, sí, es la solución si lo haces bien, pero como todo hay que dedicar una inversión. Pero te ha preguntado cómo vendes el SEO. Sí, pero como todo hay que dedicar una inversión, pero te estoy dando ejemplos, como todo hay que dedicar una inversión y tienes que hacer una inversión. ¿Sabes un truco? Espero no se oigas a nadie, haz charlas, hablando de SEO tal y cual, luego llega gente y te contrata y dice, oye, mira, tú parece que sabes de qué estás hablando. Eso también, no, es importante. Por ejemplo, si una cantidad en hacer una web, luego tienes que decir, mira, con la misma cantidad que has gastado para hacer esta web... no, eso no debería ser. La misma cantidad, Escribí un artículo donde decía, mira, hacer la web es como mucho la mitad del trabajo. Entonces las empresas se encuentran con que, no, es que ya me he gastado 10.000 y ahora como voy a gastar. Bueno, pero entonces... se creen que aquello, el coche es lo más importante, pero sin gasolina no funciona. Y a lo mejor durante toda tu vida has gastado más dinero en gasolina que en el coche. Se me acaba de ocurrir, no sé, es un ejemplo, ¿no? Pero la gasolina la necesitas cada día. Pero si la utilizas de mala calidad, pues igual se te rompe el coche. O sea, hay miles de ejemplos. Lo que pasa es que es difícil de hacerlo entender, ya lo sé. Y sobre todo... Pásate al SEM, que es más inmediato, puedes demostrar resultados enseguida y decirle, mira, y esto, si luego lo vamos trabajando con tiempo, vas a conseguir esos resultados. Combinar las cosas. Claro, no, si al final, a ver, nosotros hacemos marketing online, ¿vale? No hacemos SEO. Entonces, cuando tú quieres resultados ya, hasta social AdWords, Digo que hasta social media y todo. bueno, sí, claro, lo que pida el cliente. Haces AdWords, consigues estar ahí arriba, ves que eso da conversiones, porque muchas de las dudas que tiene el cliente es, bueno, pero sí, llegaré a estar ahí arriba y ¿qué? ¿Qué va a pasar por estar ahí arriba? ¿No? Pues que te genera ventas. Ese proceso, muchas veces el SEM te facilita que tenga esa confianza contigo para seguir trabajando el SEO. Hay uno de aquí de Gerona, un colega nuestro que trabaja por variables solo, le va muy bien. Y trabaja por variables, es decir, gana más dinero todavía que haciéndolo por una cuota o un feed fijo. O sea, le ha demostrado al cliente, ojo, es muy difícil hacer eso, hay que escoger muy bien al cliente, un cliente de tal, y al final, pero claro, vas a un variable. Y si tú le demuestras que aquello funciona bien, el cliente no le va a importar pagarlo. Yo tengo pero es complicado. Un
amigo se sacó una millonada, hablando de millonada en euros, por hacer SEO para hoteles. Dices, no, vale, yo voy a variable, porque no quieres pagar la consulta, vale. Por cada habitación reservada a través de la web, el año pasado reservaron 2.000 habitaciones, por cada habitación reservada por encima de 2.000 este año, el siguiente y el otro, me llevo €1. Claro, la web estaba mal, pero tenía un potencial, la posicionó, la optimizó, se sacó millonada. Sí, sí. ¿Vale? ¿Y la vendió? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Hay fondos de APM? 97? ¿Alguna pregunta más? Bueno, es que hemos explicado todo tan bien que... El dicho del title de las datas, que habéis registrado el title y la descripción, entonces la No hemos hablado de ellas, ¿no? No. Porque no son importantes. No son importantes. Solamente Digamos que se ha hecho un uso tan malo de ellas que los buscadores, normalmente no todos, pero algunos las tienen en cuenta, no las tienen en cuenta. Pero yo Pues no las tienen en cuenta. Yo las uso. sí. Hemos hecho algún estudio donde, a ver, tiene su uso de ponerlas bien, pero tú pones una keyword que no exista en el tal, buscas en Google y Google no te saca esa página y te sigue diciendo que no hay resultados. Con Antes lo cual no sí, las claro. lee. ¿Vale? Nosotros las usamos en las webs de los clientes, pero poniendo las keywords que no son, las que no trabajamos, para que la competencia cuando las vea se crea que son esas. No vale para nada, pongo las malas. Nombre del dominio. Te lo has saltado antes con el Nombre del dominio. El dominio es importante, si no, a ver, Depende de la competencia que tengas. depende de la competencia que tengas. Yo siempre digo, mira, Kiko y yo somos domainers, es decir, tenemos bastantes, tenemos bastantes dominios y compramos muchos dominios y muchos de ellos llevan la keyword. Con eso te lo digo todo. Todo depende del contenido que tú tengas después y de todo lo que tengas. Si tú aquel dominio lo pones de mala calidad, con scrapeo, con publicidad, con tal, no sirve de nada, ¿vale? Si es una buena keyword, pero aparte el contenido es bueno y se va a producir conversiones sobre lo que hay, no es malo. Te voy a decir una cosa. Para Google, buscar una web con un nombre de dominio sobre la búsqueda le es más fácil por temas de consumos en servidores que no. Con lo cual, se habla mucho de que no sirve, de que no, de que tal. Yo te digo que sí. Pero siempre es por punto de utilizar, es decir, yo tengo un producto en una web que funciona, puedo trabajar. ¿Cuántos iPhones que regalas? Son iPhones digital. El tema de comprar dominis que tinguin a veure amb el producte que ven el client o que té el client i llavors enllaçar, no penjar contingut en aquest domini, sinó enllaçar amb la web de fragana. Redireccionar, dius. Per exemple, ara, o... Ficar moltes redireccions al mateix domini no és bo, és contraproduent. Per què fas tantes redireccions de molts dominis? Imagina que jo tinc un domini que faig mobles sal, ¿vale? I vaig comprar molts dominis que eren mobles de habitaciones de niños sal, tal qual, no sé què, i tinc 10 dominis i tots els redirecciono pensant, sense haver posat cap tipus de contingut ni web, els redirecciono per allà perquè crec que faran cerques sobre aquest domini i tal. Una redirecció perquè has tingut un domini antic i l'has canviat, o dos, pot arribar a ser normal. Més de dos, no és bo, és contraproduent. I depèn de les webs que has tingut abans, si has tingut continguts i tal. Ojo amb la compra de dominis. La compra de dominis, a vegades hi ha dominis per allà que trobes i dius, hòstia, aquest està lliure i tal, el compro. Sí, però no saps què ha tingut aquell domini, quin històric ha tingut, si ha estat planejat, si Google el té controlat com a spameador, tal. Amiga, a vegades compres dominis i després tens un problema. Hi ha maneres de mirar l'historial. Ja, sí. Igual que el tema dels anys que tens, és important el tema de fer un domini no per un any, sinó per... Sí, és important quan compres un domini. A veure, Google entén que tu quan compres un domini per molt... Mira, Google té accés a tot, vull dir, té accés a qui és el nom del domini. Al DNS li costa més, però Google és registrador oficial de dominis i té accés a les dades. Per això ho dic, perquè si compres molts dominis amb moltes redireccions i tu ets el mateix amo, el mateix mail i tot, tens un problema. El mateix servidor, tal, és que hi ha alguna que no funciona. O sigui, es tenen que fer bé les coses. Per lo que deies, és bo comprar-lo per més d'un any. A vegades 5-10 anys, Google entén que, hosti, això és un projecte que va a llarg plaç i és important. Però és una ínfima part d'importància. Si quieres que se calle, lo vas a tener que sacar. El més important és l'antiguitat. O sigui, comprar un domini antic d'una web antiga que no fan servir, això és important. Imagina que hi havia aquí una web antiga que es diu Mobles Pepito, que va deixar la mateixa landing 10 anys i no ha canviat res.
i el tio la té allà abandonada i tal, i dius, escolta, aquesta web que no utilitza jo te la compraria i tal, no sé què i tal. Això és bo, perquè és un domini que ja està a internet des de fa 10 anys, que té una antiguitat, encara que no tingui enllaços de res, i arribes, compres el domini, li poses contingut nou, ben ficat, optimitzat i tal, i fa... I si veieu la curva aquella que feia... Xum! Això es pot fer. Quan parlàveu de casos amb vosaltres, Però sí, profe. La profe, profe. però a base de contingut. Sí. Nosaltres fem contingut, Artículos. nosaltres fem contingut i enllaç el fiquem dintre del contingut. Al final ho heu animat, A què? Empreses de disseny habitualment firmen les pàgines Footers. Sí. Els enllaços dels footers ja no tenen quasi valor. Sí, però... Sí, però no molt. I depèn d'on siguin i tal, clar. Explícaselo tú, Nico. Te ganas de hablar y yo, wow, acaparos. No, si lo que me está diciendo hay que cortes ya, que le cortes la cabeza a Poké. Ara, no, dic amb ell. No et passis, no enllacis a coses que no tenen sentit. L'altre dia em va arribar una web que tenia molts enllaços al footer i tots eren d'ell amb el mateix servidor i eren... no té sentit, Google ho detecta. Sí. El Penguin i no el Penguin, de forma automàtica, sense el Penguin ja ho detectava també. Ei, fem una cosa. Anem a fer el piqui-piqui i allà parlem una mica més, no? Sí.